Mi nombre es Max, soy economista, bueno, he realizado mi maestría en gestión pública y bueno, estoy llevando también ahorita una segunda maestría en temas que tienen que ver con políticas públicas. Bueno, esta presentación la había dividido como que en tres secciones. Una que es, digamos, una introducción un poco extensa tal vez, que tiene que ver con el funcionamiento del Estado en sí, ¿no? Pero que nos va a ayudar a entender cómo esta estructura del Estado tiene un correlato con el presupuesto, ¿no? Y cómo está organizado. La segunda parte, digamos, es, digamos, propiamente el proceso presupuestal, ¿no? Y cómo está estructurado, digamos, el presupuesto público. Y una tercera parte que está vinculada a todo lo que tiene que ver con planificación y cómo esta planificación, que se da desde el nivel estratégico hasta el nivel operativo, finalmente también encaja con el presupuesto, ¿no? Entonces, sin más, bueno, empecemos, ¿no? Bueno, hay que entender en qué contexto se da un poco el estado que tenemos actualmente, o digamos, ¿no? Que funciona actualmente, ¿no? Digamos, mucho de digamos, de la normativa, de la estructura que tenemos en la actualidad, se ha dado después de los años 2000, ¿no? Justamente con la intención de reordenar el Estado, de hacerlo, eh, digamos, más transparente, más, digamos que no, digamos, menos susceptible a los problemas que hubieron, ¿no? En los años 90, ¿no? Con procedimientos pues más definidos, más claros, sin, digamos, tanta discrecionalidad, ¿no? O sea, sin que, digamos, los gobernantes tengan tanto espacio para decidir por ellos mismos, sino que se decide en base a criterios, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las normativas. De hecho, hay bastante más normativa importante que se ha desarrollado, pero estas son algunas de las que me parecían relevantes, ¿no? Digamos, la ley del procedimiento administrativo general, que rige cómo se realiza cualquier acto administrativo en la gestión pública, ¿no? Las que tienen que ver con declaraciones juradas, ¿no? De todos los funcionarios que están obligados a rendir, digamos, ¿no? Y a presentar. La modernización del Estado, ¿no? Que propiamente, bueno, se desarrolla también luego en una política que voy a detallar más adelante. Tal vez una de las claves es la ley de bases de la descentralización, ¿no? Que define los niveles de gobierno que tenemos actualmente: gobierno local, que incluye las municipalidades, provinciales y distritales; los gobiernos regionales, que originalmente, bueno, eran los CETAR, ¿no? Y el gobierno nacional, que es, digamos, que podemos vincular al Poder Ejecutivo, ¿no? También la creación del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, que justamente son los órganos encargados de velar por el uso correcto de los recursos públicos, ¿no? Las leyes de transparencia y acceso a la información pública, el Código de Ética de la Función Pública, y de repente una de las también claves es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que es la que va en realidad a ordenar cómo está definida toda la estructura del aparato estatal. Entonces, bueno, en esta ley se establece, claro, si bien el nombre es de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en realidad define las funciones tanto del gobierno nacional, pero también su relación con los gobiernos regionales y locales, ¿no? Y hace como todo este entramado, digamos, de funciones, atribuciones, facultades, ¿no? Y cómo se vinculan con los diferentes niveles de gobierno, las diferentes entidades, ¿no? Que existen en la administración pública, ¿no? Y conversa con la ley de bases de la centralización y la misma constitución política, ¿no? Del Perú. De repente, de manera gráfica, establece digamos, todos los poderes del Estado, los organismos constitucionalmente autónomos y los gobiernos regionales y los gobiernos locales tienen, digamos, en principio un mismo nivel de jerarquía, ¿no? Son, digamos, están, digamos, en capacidad de tomar decisiones por sus propios medios, digamos, tienen cierta autonomía, ¿no? Pero, bueno, después vamos a ver qué restricciones también tienen, que son generales, ¿no? A todos. Justamente, bueno, un poco para conocer cómo está conformado, bueno, el Poder Ejecutivo está conformado por la Presidencia de la República, ¿no? Pues, despacho presidencial, ¿no? El Consejo de Ministros, ¿no? Y bueno, la Presidencia del Consejo de Ministros, que es en la práctica como un ministerio en sí mismo,
los demás ministerios, ¿no? de los distintos sectores, y algunas entidades públicas del Poder Ejecutivo que van a estar vinculadas a los diferentes sectores o a la misma PCM, ¿no? A la Presidencia del Consejo de Ministros. Y estas entidades, bueno, están organizadas en función a dos conceptos que van a ser claves, ¿no? Lo que tiene que ver con el sector, ¿no? O políticas sectoriales, que son, digamos, por ejemplo, transportes, educación, seguridad, ¿no? Etcétera, que van a, digamos, que son como los temas que se ven, digamos, en el Estado. Y por otro lado, los sistemas, ¿no? Los sistemas que son los sistemas tanto administrativos como los sistemas funcionales, ¿no? Pero vamos a ir sobre esa distinción después. Entonces, bueno, gráficamente, ¿no? Acá vamos entendiendo un poco cómo está estructurado el Poder Ejecutivo, ¿no? Tenemos los ministerios, ¿no? que les había mencionado, y también hay organismos públicos adscritos a estos ministerios. Y además hay programas y proyectos especiales que también tienen una cierta autonomía y cierta capacidad de gasto, que lo vamos a ver, ¿no? Para determinar, por ejemplo, su propio presupuesto, ¿no? O cómo ejecutar su presupuesto. En el caso de, bueno, los sistemas administrativos y los sistemas funcionales, bueno, los sistemas administrativos, digamos, tienen como finalidad regir que todas las entidades del Estado, o sea, todas, tanto Poder Ejecutivo, el Legislativo, los distintos niveles de gobierno, organismos constitucionalmente autónomos, Poder Judicial, realicen, digamos, las cosas con de la misma manera, ¿no? Tienen las mismas reglas de juego, ¿no? Tienen las mismas, los mismos procedimientos. Cada uno de estos sistemas administrativos tiene, digamos, una especie de cabeza del sistema, que es la que, digamos, regula cómo funciona y cuáles son los procedimientos, las reglas de juego, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de los sistemas administrativos, por ejemplo, la gestión de recursos humanos, entonces, que está a cargo ¿no? del servicio de servir, ¿no? Que es la entidad que debe, por ejemplo, ordenar cómo deberían ser los procedimientos para, digamos, ordenar el empleo en el Estado, ¿no? Tanto de acceso, ¿no? al empleo público, de permanencia, ¿no? La idea cuando se crea Servir, por ejemplo, es que haya una meritocracia, ¿no? Bueno, eso está ahorita todavía en proceso, hay distintas entidades que están en lo que bajo la ley se denomina el tránsito, ¿no? Hacia el régimen, ¿no? Para tener un régimen meritocrático y dejar atrás, digamos, los regímenes laborales que tenemos actualmente en el Estado, ¿no? Pero bueno, digamos, digamos, o sea, cada uno de estos sistemas administrativos es un mundo, ¿no? Digamos, por ejemplo, otro, ¿no? El que tiene que ver con control, ¿no? El Sistema Nacional de Control, que es, igual está a cargo de la Contraloría General de la República, que también tiene los órganos de control institucional dentro de cada entidad, ¿no? Que son como contralorías, digamos, adscritas dentro de cada entidad y que están, bueno, gracias a la ley de fortalecimiento que hicieron hace un par de años, si no me equivoco, ya bueno, por lo menos el jefe de estas entidades es nombrado directamente por la Contraloría. Antes era nombrado por las mismas entidades, lo cual causaba algunos conflictos. Y, ¿no? Y por ejemplo, establece qué medidas se toman digamos, para velar por el uso adecuado de los recursos, ¿no? De los recursos públicos, ¿no? Por ejemplo, que, digamos, que tienen que pasar por ciertas auditorías, que hay ciertos procedimientos, ciertas firmas que se tienen que tener, ¿no? Ciertas revisiones para ejecutar, por ejemplo, un gasto, ¿no? Para realizar una orden de compras o una orden de servicios, ¿no? Etcétera. Y bueno, así cada uno de estos sistemas van a tener su propia lógica, sus propias estructuras, sus propios procedimientos. Nosotros, bueno, en esta presentación nos vamos a centrar luego en lo que tiene que ver con el sistema de presupuesto y el sistema de planeamiento, ¿no? Y bueno, por otro lado también están los sistemas funcionales, ¿no? Los sistemas funcionales más bien están relacionados digamos, a las temáticas que ve el Estado, ¿no? Entonces, digamos, estos de acá, si bien estos sistemas administrativos se aplican a todos a todos los niveles de gobierno, a todas las entidades, los sistemas funcionales van a
también tener una lógica amplia, pero igual están pensados en temas, ¿no? Como por ejemplo la protección del medio ambiente, digamos, o, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, bueno, el Estado ya bueno, se empieza a entender que es algo un poquito más complejo. Entonces, por un lado, como tenemos acá el costado en rojo, están los sistemas administrativos que rigen a todas las distintas entidades del Estado, ¿no? Bueno, esta parte que ya la habíamos visto, que son los diferentes niveles de gobierno, gobiernos constitucionalmente autónomos, gobiernos regionales y locales, ¿no? Dentro del Poder Ejecutivo tenemos ministerios, tenemos organismos públicos ejecutores o técnicos especializados, que, digamos, se distinguen digamos, por el tipo de labores a las que están relacionados, y programas y proyectos especiales, ¿no? Que también tienen un nivel similar, ¿no? Que también tienen cierta autonomía, cierta capacidad de gasto. Pero por otra parte, tenemos también lo que tiene que ver con la política de modernización de la gestión pública, ¿no? Entonces, esta política definió 5 pilares, que son los que se observan acá arriba en azul, y 3 ejes transversales, que son los que están en verde, ¿no? La idea es que a partir de un diagnóstico que está recogido en este decreto supremo, si alguno tiene curiosidad, es un análisis bastante interesante de la situación del Estado, ¿no? Precaria, ¿no? En ese momento, y que en buena medida no se ha resuelto, ¿no? ¿No? Que es este decreto supremo 004-2013, ¿no? O sea, han pasado ya varios años y en teorías esto llevó un plan de modernización al 2021, ¿no? Deberíamos ya ver funcionando algunas cosas. De hecho, sí se ha avanzado, pero no, tal vez no con todas las expectativas que uno tuviera, ¿no? No quisiera. Entonces, estos pilares tienen que ver con, bueno, bueno, lo que tiene que ver con planeamiento estratégico y operativo, y políticas públicas, digamos, todo lo que es la mirada más conceptual, si se quiere, del Estado, ¿no? O hacia dónde debemos ir y cómo hacerlo, ¿no? Por la parte operativa. El segundo pilar es el presupuesto por resultados, que es algo que voy a desarrollar un poco más adelante, porque tiene que ver con esta presentación, pero digamos que la lógica general es que los recursos sean empleados en función a un objetivo, ¿no? Que no se gaste por gastar, ¿no? Sino que se gaste bajo una lógica, bajo cierta lógica que vamos a luego desarrollar, ¿no? Bueno, el tercer pilar que tiene que ver con la gestión por procesos, simplificación administrativa y organización, digamos, eso es todo digamos, el engranaje público, digamos, por dentro, ¿no? Cómo están los procedimientos, tratar de que estos sean, pues, más sencillos, más directos, menos redundantes, ¿no? El cuarto pilar que tiene que ver con el servicio civil meritocrático, ¿no? Acá entra todo lo que tiene que ver con la gestión de los recursos humanos en el Estado, que bueno, actualmente siguen existiendo pues un desorden. Hay en principio 4 regímenes generales, ¿no? Además de, bueno, varios regímenes especiales en algunos sectores, digamos, como por ejemplo relaciones exteriores, policía, ¿no? Educación, que tiene también su propio régimen, pero en general, bueno, hay 2 regímenes, digamos, que son de nombramientos, ¿no? Uno es el régimen 276, que es, digamos, el régimen más antiguo, ¿no? Que ya está cerrado, ¿no? Pero que tiene personal nombrado, pues, generalmente, por lo menos en las entidades que yo conozco, son personal administrativo, ya muy entrados en años, con sueldos paupérrimos, ¿no? Entonces, que no, salvo contadísimas excepciones. Luego el otro régimen es el 728, que es un régimen más moderno, que se planteó inicialmente como una especie o sea, que busca emular los beneficios de régimen ¿no? En el sector privado, ¿no? Entonces tiene algunas ventajas, pero que igual, claro, también acarrea muchos costos para el Estado y que no tiene, digamos, una manera de convertirse en meritocrático, porque una vez que alguien es nombrado, digamos, esa plaza ya queda con ese sueldo para, digamos, en principio para siempre, al menos que postule a otra plaza, ¿no? Pero muchos no van a preferir no postular y quedarse simplemente ganando lo que ganan y no crear incentivos para progresar, para estudiar más, digamos, para capacitarse, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, y después los otros 2 regímenes, que son los famosos CAS, y
digamos que en teoría es un régimen temporal para, ¿no? Para contratos pues a corto plazo, ¿no? A 3 meses, ¿no? Generalmente. Y con los contratos que son de locación de servicios, que en teoría ni siquiera son un régimen laboral por sí mismo, pero en la práctica mucho del personal que está en el Estado tiene, ¿no? Labora o, bueno, o trabaja bajo ese sistema, ¿no? Que además no tiene pues ningún beneficio, ningún derecho, ¿no? Pues no es un régimen laboral, ¿no? Para empezar. Y bueno, y luego el quinto pilar que tiene que ver con todo lo que son sistemas de información, de seguimiento, de evaluación y gestión del conocimiento, ¿no? Acá la idea es que el Estado puede o debe producir bastante información, ¿no? Que permita justamente entender, analizar, evaluar, ¿no? O hacer seguimiento a las políticas, ¿no? Al mismo presupuesto por resultados, a los procesos que se están realizando, ¿no? Y esas evaluaciones ser compartidas y que sirvan para mejorar, pues, ¿no? En función de lo que se haya concluido, a los problemas que se hayan encontrado, o replicar, digamos, en otros sectores lo que esté funcionando bien, ¿no? Que también puede pasar. Entonces eso también es de alguna manera incipiente, ¿no? Sobre todo esta parte de gestión del conocimiento, creo que hasta donde yo lo he visto, por lo menos todavía no hay una cultura, digamos, de compartir estos logros entre distintos sectores, a veces ni siquiera en el mismo sector, ¿no? Y bueno, además de estos 5 pilares, tenemos los 3 ejes transversales de la política de modernización, ¿no? Entonces, el gobierno abierto, ¿no? Que busca, digamos, dar mayor transparencia, hacer accesible al ciudadano la toma de decisiones y cómo se dan estos procesos. Lo que tiene que ver con gobierno electrónico, pues, digamos, podríamos interpretarlo como la digitalización del accionar pues, del Estado, ¿no? Y, por ejemplo, digamos, que muchos trámites se hagan pues, de manera virtual, como ya poco a poco pues, se ha ido avanzando, sobre todo a raíz pues, de la pandemia, en el cual a la fuerza se ha tenido que virtualizar muchas cosas en la administración pública, ¿no? Y bueno, lo que tiene que ver con la articulación interinstitucional, ¿no? O sea, en el diagnóstico que hace esta política, o sea, el Estado no conversa, ¿no? O sea, incluso dentro de un mismo ministerio, las diferentes direcciones, órganos, son estancos aislados, o sea, nadie sabe lo que está haciendo la gente a su costado, ¿no? Pasa a veces literalmente. Entonces, esta articulación interinstitucional busca que exista ese diálogo, ¿no? Porque hay cosas que a veces, esfuerzos que se duplican, ¿no? O cosas que quedan a veces al contrario, ¿no? Que quedan en el vacío, ¿no? Y todos esto ocurre porque no hay un adecuado entendimiento de quién es responsable de qué cosa y en qué cosas tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? A nivel solamente a nivel de estructura del Estado, ¿no? Sin pensar, digamos, fuera del Estado. Pero bueno, esta es más o menos, digamos, la estructura más general de cómo funciona. Eh, para ver un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el Ministerio del Ambiente, ¿no? Que digamos, es un ministerio, es en el sector, ¿no? El sector ambiente, tiene estos 2 órganos públicos ejecutores, ¿no? El Instituto Geofísico del Perú y el Instituto Nacional ¿no? El SENAM. Entonces, estos organismos están adscritos al Ministerio del Ambiente. Y pero cuentan con cierta autonomía, ¿no? En materia presupuestal que vamos a entenderlo después, pero acá es un poco para que entiendan qué es un organismo público ejecutor, ¿no? Realiza, digamos, cierto tipo de actividades, organismos públicos técnicos especializados, ¿no? Que velan por algún tema, digamos, muy particular, muy específico, ¿no? Por ejemplo, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Entonces, que ve todo lo que tiene que ver con el sistema nacional ¿no? El sistema de parques nacionales, ¿no? Digamos, desde las reservas, ¿no? Los parques, ¿no? Las áreas naturales protegidas en general, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? La OEFA, ¿no? Que tiene que ver con toda la fiscalización de temas ambientales, ¿no? Que impone de sanciones por ejemplo, las empresas que contaminan, ¿no? Entonces, estos son organismos públicos especializados, ¿no? Porque realizan acciones muy, muy, muy particulares que de repente, si estuvieran ejecutadas directamente por el ministerio, se le iría de las manos, ¿no? Generalmente, muchas de estas entidades pues, han surgido de direcciones, a veces que luego se han quedado, digamos, cortas, ¿no? ¿No? O, digamos, la carga de trabajo y de complejidad y especialización les ha quedado
ha sido muy grande, ¿no? Para que sea simplemente una dirección dentro del ministerio y han tenido la necesidad de tener también autonomía, ¿no? Presupuestal, ¿no? Para poder ejecutar, digamos, realizar su propia programación, ¿no? Planificar sus propias actividades, ¿no? Y no dentro, digamos, del ministerio. Y de manera similar programas, ¿no? Programas que por alguna razón también se mantienen, digamos, como un espacio independiente, ¿no? Como por ejemplo el programa de conservación de bosques, ¿no? Que también, digamos, a veces por requerimientos de cooperación internacional, ¿no? Por ejemplo, este programa con la CAF, ¿no? Con la Cooperación Andina de Fomento, ¿no? O también porque son temas pues muy especializados o que requieren una mirada particular, ¿no? Y bueno, estos son también algunos documentos de gestión del Estado, digamos que debemos por lo menos saber que existen, si es que queremos entender un poco cómo funciona el aparato público, ¿no? Que es bueno, el reglamento de organización y funciones, que lo que da es básicamente es digamos, el resumen del reglamento de organización y funciones es el organigrama, ¿no? Entonces ahí nosotros entendemos cómo está dividida una entidad pública entre sus diferentes órganos, ¿no? Tanto ¿no? Los que son órganos de línea, por ejemplo, que son los que realizan las actividades propias de la entidad, los órganos de apoyo, ¿no? La alta dirección, ¿no? Y cuáles son las funciones que tiene cada uno. Entonces, a veces cuando queremos saber, de quién es competencia tal tema, bueno, deberíamos remitirnos al reglamento de organización y funciones, ¿no? Y ver exactamente qué oficina, qué dirección se hace cargo de un tema en particular, ¿no? Entonces, el manual de organización y funciones es aún más detallado, ¿no? Porque está ya estas funciones a nivel de cargos o puestos de trabajo, ¿no? Pero esto, claro, esto para las plazas fijas, ¿no? En la práctica, como les había comentado en el tema de regímenes laborales, pues todo lo que son CAS y locadores, pues no entran dentro digamos, de esta estructura, ¿no? Pero bueno, pero por lo menos ayuda a entender más o menos por dónde van, ¿no? Y quiénes están a cargo, al menos en teoría, de los temas, ¿no? Y bueno, y luego el cuadro de asignación de personal y el presupuesto analítico de personal son ya más, digamos, son básicamente la planilla del Estado, ¿no? Para entender, digamos, cómo son esta vinculación entre los cargos y el personal en sí. Bueno, entonces podemos entrar directamente a presupuesto o de repente hay alguna consulta en esta primera parte, creo que vi algo en el chat. Ah, ya, no, en el nuevo régimen servir hay otros instrumentos de gestión. Estos dos de acá se fusionan en uno solo ahorita. No recuerdo cuál era el nuevo, pero sí estoy seguro de que esto ya desaparece y tiene otra lógica, ¿no? Entonces el régimen servir o sea, el ROF sí siempre va a ser ROF, ¿no? Pero estos dos con seguridad, el cuadro de asignación de personal y el presupuesto analítico en el nuevo régimen servir ya no están. Y el manual de organización y funciones, sí, no estoy seguro. Me parece que también está integrado en ese nuevo documento, que ya mezcla todo, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera lo hace también más directo. Bueno, no sé, antes de pasar al tema de presupuesto, de repente algo sobre este esquema más general. Bueno, continuamos. Bueno, el presupuesto, digamos, es digamos, para decirlo en palabras simples, es la estimación del gasto que se va a realizar, ¿no? Digamos, de cuánto dinero tenemos, cuánto pensamos gastar, ¿no? Haciendo qué cosas, ¿no? Eso es básicamente la idea, ¿no? Y nuestra unidad de análisis es el año fiscal, ¿no? Que rige del 1 de enero al 31 de diciembre, digamos. Entonces, el presupuesto comprende, ¿no? Los gastos que se piensan realizar durante todo ese año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Lo digo porque en otros países, por ejemplo, hay otras fechas de corte, o sea, podría pasar, ¿no? Pero bueno, acá lo hemos hecho así, está vinculado al año calendario, ¿no? Y así como también de los ingresos que lo sustentan, ¿no? Como les había adelantado, el presupuesto es uno de los sistemas administrativos del Estado, es decir, todas las entidades del sector, o sea, todas las entidades públicas se rigen bajo las reglas del sistema administrativo de presupuesto, ¿no? Que es lo que vamos a revisar un poco con detenimiento, ¿no? Pero, o sea, ninguna entidad pública escapa de esto, ¿no? Con excepción de las... Ah, ya.
Ya, estos dos temas los vamos a responder después, pero bueno, presupuesto por resultados es un concepto que, digamos, que es más una estrategia de gestión pública, pero que tiene un correlato, digamos, con cómo funciona. Y ya, con lo no gastado en años anteriores, sí y no, porque depende hasta qué etapa del gasto ha llegado, ¿no? Si ya ha sido un gasto comprometido, hay una opción de la cual pueden terminar de ejecutarlo, pero si es un gasto que no se llegó a comprometer, ya, luego vamos a profundizar en esos conceptos, pero, ¿no? Si digamos, es un gasto que, digamos, que se le asignó, pero que quedó ahí flotando, pues eso retorna al tesoro público. Pero si es algo que, digamos, que sí, digamos, ya se tiene previsto qué se va a hacer con eso, digamos, por ejemplo, se va a pagar un servicio que se ha efectuado, no solamente que el servicio pues ha culminado luego del año fiscal, pues ese gasto sí se realiza, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, acá la idea central es conocer lo que se llama el ciclo presupuestal, o sea, cómo se organiza este presupuesto y acá creo que tengo, ya, mejor, bueno, después vamos a regresar al otro, pero un poco para que tengan simplemente la idea de los años, ¿no? O sea, en realidad el presupuesto se empieza a trabajar desde el año anterior al año fiscal, digamos, esto en verde, este año 2 es el año fiscal sí, justo vamos a ver ahorita las fechas, en digamos, del año, ¿no? Digamos, corriente, ¿no? Pero, digamos, por ejemplo, ahorita estamos en el año fiscal 2021, ¿no? Pero ya se está previendo el presupuesto que se va a ejecutar en el 2022, ¿no? Entonces ya eso está, digamos, medio encaminado, ¿no? Desde abril, ¿no? Desde abril de este año ya estamos pensando en cómo va a ser el presupuesto del 2022, ¿no? Entonces, eh, vamos a regresar, digamos, primero digamos, a los pasos y luego vamos a ver las fechas, ¿no? Sí, mejor así, sí, está bien como lo había pensado. Ya, bueno, son básicamente, bueno, estas son las principales etapas, la programación y la formulación del presupuesto, es decir, vamos a pensar cómo se va a estructurar este presupuesto, en qué se va a gastar, cómo se va a gastar, quién va a gastar, cuánto va a gastar, ¿no? Y, bueno, luego hay un procedimiento de aprobación, ¿no? Digamos que bueno, en última instancia, bueno, culmina cuando el Congreso aprueba la ley de presupuesto, ¿no? Del año fiscal que continúa, y las entidades públicas efectivamente aprueban los presupuestos que les han sido asignados y se emiten a la Dirección de Presupuesto Público, ¿no? O sea, al Ministerio de Economía. Y bueno, y la parte de ejecución, ¿no? Que sí, ¿no? Tiene varios pasos, ¿no? De cómo se realiza, digamos, entre que la entidad, digamos, entre comillas, recibe la plata hasta que efectivamente termina pagándose algún servicio o algún bien que se ha adquirido o lo que sea que hayan hecho, ¿no? Y bueno, y estas etapas de evaluación, ¿no? Que se supone que, le digo se supone porque no me queda tan claro qué tanto se hace, de que todo este proceso lleva a un momento de reflexión, ¿no? En el cual se analiza qué se ha hecho, qué funcionó, qué no funcionó, ¿no? Y volvemos, digamos, a repetir el ciclo, ¿no? Porque entramos ya en el siguiente año que estamos ejecutando, pero tenemos que programar para el año siguiente. Entonces, bueno, veamos. Creo que hay una persona que ha levantado la mano, no sé si me pueden apoyar para darle la palabra. O creo que yo puedo hacer eso también. O bueno, de repente, bueno, de repente no fue involuntario, tal vez. Bueno, bien, en fin. Ya. Bueno, estábamos en la etapa de programación. Igual si desean interrumpirme, háganlo directamente, no sean tan formales, ¿no? Bueno, en la etapa de programación, bueno, se definen los objetivos y las prioridades de las diferentes entidades públicas, ¿no? O sea, cada entidad, digamos, tiene sus funciones, ¿no? Tiene sus prioridades, ha hecho un análisis, pues, digamos, de los temas que aborda, ¿no? Cada sector, o cada ministerio, cada entidad pública en general conoce, por decirlo de alguna manera, el negocio que está trabajando, ¿no? Entonces sabe qué se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, ¿no? Y, bueno, establece esas metas, esos objetivos y prioridades, ¿no? Además, establecen sus metas físicas y financieras, es decir, metas físicas es cuánto, digamos,
metafísica se refiere a una unidad de medida, ¿no? Por ejemplo, si fuera digamos, un proyecto especial que hace carreteras en el Ministerio de Transportes, ¿no? Por decirlo así, en general, cuántos kilómetros de carretera quiere realizar este año, ¿no? O darle mantenimiento, digamos, en el año que está haciendo la programación. Y eso cuánto cuesta, ¿no? Metafísicas y financieras, ¿no? Y bueno, va a tener, haciendo estas sumas y haciendo este análisis de prioridades, una demanda global de gasto, ¿no? O sea, bueno, va a ir con, digamos, como una primera propuesta al Ministerio de Economía y va a decir, bueno, en principio yo para hacer las cosas como quisiera, de acuerdo a mis objetivos y prioridades, requiero tanto dinero, ¿no? Que me va a servir para tener estas metas físicas, ¿no? Digamos, tantos kilómetros de carretera que cuestan tanto, ¿no? Por kilómetro, digamos, y así por cada categoría de gasto, ¿no? Porque una entidad pues, tiene distintos gastos, ¿no? Desde lo que tiene que ver con su propio personal, con los propios, con los diferentes temas que abordan, ¿no? Por ejemplo, de repente no es mantenimiento de carreteras, pero o sea, hay mantenimiento rutinario y hay mantenimiento periódico, ¿no? De diferentes jerarquías de la red vial, ¿no? De red vial nacional, regional, etcétera. Entonces, de todo eso, cada uno tiene su propia meta física y su propia meta financiera, pero eso suma un total, ¿no? Y claro, obviamente no es la única entidad pública que está pidiendo plata, ¿no? Que todos, o sea, obviamente la plata no es lo que sobra, ¿no? Sino que... Y el MEF es el que tiene que hacer un primer ejercicio de tratar de asignar lo que en teoría hay de presupuesto, en teoría porque luego se va a definir, ¿no? Pero un primer acercamiento, ¿no? Y cómo quedaría asignado a cada uno de, de las distintas entidades, ¿no? Del Estado. ¿No? Y bueno, y eso nos lleva a la parte de formulación, ¿no? Entonces, allí se determina la estructura funcional programática. ¿Qué es eso? Es digamos, podemos pensarlo como una especie de matriz que va a cruzar, digamos, distintas categorías de gasto. Más adelante vamos a ver qué es cada categoría de gasto, pero digamos son clasificadores, ¿no? Son como etiquetas, digamos, para definir, bueno, este gasto es para personal, o para adquisición de activos no financieros, o para bienes y servicios, ¿no? Por decir, digamos, uno de los clasificadores, pero también lo puedo ver como, por ejemplo, esto de acá es para, digamos, la función, no sé, transportes, su función, no sé qué cosa, ¿no? Y así puedo ser específica tal, ¿no? Y se puede seguir desagregando, ¿no? Entonces, toda esta clasificación se hace ese ejercicio, ¿no? Y se vinculan también los proyectos a las categorías presupuestales, a los proyectos de inversión pública, y todo esto se registra en el Sistema Integrado de Administración Financiera, el SIAF, ¿no? Que es un sistema de información que, bueno, ustedes se imaginarán que la complejidad y la cantidad de información pues, que supone todo este ejercicio, bueno, está en un sistema, eh, vamos a decir, electrónico, ¿no? Que además luego, bueno, hay una versión amigable a la cual nosotros como ciudadanos podemos acceder, ¿no? Pero claro, detrás de eso hay todo un sistema que es bastante complejo y hasta cierto punto anticuado, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista de los operadores. Bueno, una vez que culmine esta etapa de formulación y digamos ya está este ejercicio, digamos ya estructurado, el MEF, ¿no? La Dirección de Presupuesto Público, prepara un anteproyecto de la Ley Anual de Presupuesto, o sea, una primera versión, un primer borrador, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De la ley, de lo que va a ser la Ley de Presupuesto, ¿no? Y este borrador, por decirlo de alguna manera, va al Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros la remite al Congreso, ¿no? Entonces, en el Congreso, como toda ley, tiene que ser aprobada por el Congreso, ¿no? Entonces, eh, salvo el año pasado que se aprobó por decreto de urgencia porque no había Congreso, ¿no? Pero lo normal es que el Congreso es el que aprueba y como toda ley, pasa por las distintas comisiones, ¿no? Por la Comisión de Presupuesto y se debate a nivel de comisiones, a nivel del Pleno. Este debate pues es complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay algunas entidades que, digamos, hasta acá programaron algo, ¿no? Tenían algunas prioridades, pero digamos en la asignación total de repente no les llegó, ¿no? El MEF hizo el ejercicio y dijo, bueno, ¿no? Entre darle, no sé, pues no vamos a hacer ejemplos, digamos, simplemente a la entidad 1 y a la entidad 2 para este proyecto o bueno, elegimos a esta segunda, ¿no? Entonces, la entidad, digamos, perdedora, a veces va al Congreso
y hace su lobby, pues, ¿no? Como, así como lo puede hacer también un privado, lo hacen las mismas entidades públicas, y le dice, mire, señores congresistas, no conversan, necesitamos que se haga este proyecto porque es prioritario, porque es una demanda de la población, o porque, no sé, las razones que sean, ¿no? O sea, en principio esto no tiene nada de malo, simplemente es tratar de entrar en la agenda pública y poner ciertos puntos, ¿no? Y el Congreso es porque el Congreso es el que finalmente va a debatir y va a aprobar, ¿no?, la ley de presupuesto, y se entiende, o digamos, si queremos pensar que el Congreso funciona bien, claro, es un supuesto grande, pero eh, que recoge pues también una mirada, pues no solamente técnica, económica, sino también una mirada política, social, ¿no? Entonces, podría hacer esos ajustes y, digamos, si las cosas fueran, pues, digamos, más, digamos, si todos actuáramos de buena fe, pues también tendría una razón de ser, ¿no? Y de hecho, por eso es que existe esta etapa, ¿no? Y bueno, finalmente esto se debate, ¿no? Tienen unas fechas límites, ¿no?, que vamos a ver después, y se aprueba, ¿no?, una ley de presupuesto, que sale publicada como cualquier otra ley, ¿no? Y en esa ley se aprueba el presupuesto inicial, ¿no?, con el cual van a partir todas las entidades públicas. Ahora, es un presupuesto inicial, ¿no? O bueno, el presupuesto institucional de apertura, porque luego pueden haber modificatorios, ¿no? Eso también lo vamos a ver. Pero en principio, digamos, son los recursos con los que va a contar cada entidad para todo el año, ¿no? Como digo en principio, porque pueden haber modificatorias, reasignaciones, pueden pasar varias cosas. Pero la idea, y de hecho lo que, digamos, ya como estándares internacionales se debería aspirar, es que estas asignaciones, salvo pues, situaciones de emergencia o imponderables, ¿no? No debería cambiar mucho, o no debería cambiar, ¿no?, directamente. Y bueno, las entidades reciben, digamos, o sea, leen, digamos, la ley de presupuesto, lo ingresan a su sistema, ¿no?, el CIAF, y, bueno, emiten los reportes, ¿no?, en los cuales aceptan, digamos, cómo se estructura y cómo se va a estructurar este gasto, ¿no? Y luego viene ya la propia etapa de ejecución, ¿no? Digamos, ya empezamos el año, ¿no? Ya tenemos la plata, digamos, en la cuenta de la entidad y ahora queremos usarla, ¿no? Entonces queremos hacer las cosas para las cuales nos han dado los recursos, ¿no? Entonces ahí, digamos, a partir del marco presupuestal, o sea, de los recursos que nos han asignado, y la programación de compromisos anuales, o sea, digamos, lo que se espera realizar en el año, ¿no? Se tiene un plan anual, ¿no?, de adquisiciones, ¿no?, para saber qué se va a hacer durante todo el año y cómo se va a ir gastando, al menos en teoría. Y luego, digamos, la ejecución propiamente dicha, tal vez, ¿no? Empieza con un primer paso, que lo he puesto entre paréntesis porque, digamos, es como que medio obvio, pero, o sea, formalmente existe como paso, que es la certificación, ¿no? La entidad, digamos, hace la consulta en su sistema y dice, efectivamente tengo el dinero para hacer esto, ¿no? Entonces, ok, ¿no?, es un check. Y luego ese dinero que está certificado, ¿no?, que ya sabemos que existe, que realmente está disponible, lo podemos comprometer, ¿no? Entonces, este dinero, digamos, lo vamos a utilizar para dar mantenimiento a la carretera X, ¿no? ¿No?, identificada pues, con sus códigos y todo eso, ¿no? De tal kilómetro, etcétera, ¿no? Entonces ya está, ese gasto ya está comprometido. Acá ya, esta plata ya yo no la puedo tocar por nada, ¿no? Bueno, al menos que ya, bueno, o podría no retroceder, pero en principio ya está comprometida, ¿no? Entonces, si alguien más quiere esta misma plata, ya no pasa el proceso, ya no la puede certificar, ¿no? Entonces, bueno, una vez que está recursos comprometidos, digamos, bueno, acá pasan muchas cosas de los otros sistemas administrativos, ¿no? Pues, digamos, se consigue, se hace con un tercero, digamos, ¿no? Se contrata una empresa para que haga el mantenimiento, hay un proceso de licitación, pasa un montón de cosas, pero al final del día, cumple con todo, o por lo menos en papeles ha cumplido y se le tiene que pagar, ¿no? Entonces, ese dinero ya es devengado, ¿no? Entonces, ese dinero ya se le entrega, digamos, es dinero que ya debe ser entregado, en este caso, a la empresa, ¿no?, que ha cumplido el servicio. Y, y digamos ya, obviamente, si acá comprometido de por sí, bueno, todavía tenía chance de retroceder, acá de vengado ya no, porque ya el servicio ya se ha realizado, o sea, ya es un compromiso de pago, es un compromiso firme, ¿no? Y luego estas son, digamos, dos etapas más administrativas, tal vez, ¿no? Entonces, este dinero que ya está devengado,
se gira, ¿no? O sea, se hace, digamos, se emite el cheque, por decirlo así de sencillo, ¿no? Y ya, digamos, se le dice al representante de la empresa pase por tesorería, ¿no? Entonces ya este cheque, digamos, ya está girado, pero claro, no necesariamente el mismo día que se gira, efectivamente pasa por tesorería y cobra su plata, ¿no? Entonces, es un paso adicional. Entonces, y acá ya está pagado, acá ya la plata efectivamente salió de la cuenta de la entidad, ¿no? Ahí acabó, digamos, esta. Y así, digamos, por cada cosa, por cada actividad, por cada, ¿no? Digamos, igual para pago de personal, o sea, toda la ejecución de cualquier recurso público, digamos, de dinero, ¿no? De las entidades públicas va a tener este proceso, ¿no? Y luego, como les decía, bueno, esa etapa de evaluación en la cual supuestamente uno revisa lo que se ha hecho, qué se puede mejorar, y regresamos de nuevo al ciclo, ¿no? Y el ciclo es así, ¿no? Acá sí, ahora sí vemos las fechas. Bueno, el ciclo arranca en abril, ¿no? En abril sale la primera versión de las proyecciones que realiza el MEF, ¿no? Digamos, el MEF emite un instrumento que es muy importante para entender el presupuesto público y, bueno, para entender la economía del país en general, ¿no? Que es el marco macroeconómico multianual, ¿no? En este están las proyecciones oficiales, ¿no? Hechas por el MEF, ¿no? Y digamos, aparte de que es un documento muy riguroso, cada vez lo hacen más extenso y con bastante detalle, digamos, hacen como una especie de recuadros, ¿no? Donde detallan pues alguna temática, ¿no? Particular. Digamos, lo que al final del día importa, digamos, para este proceso, es que hacen la proyección de cuánto va a crecer el PBI, ¿no? Y por tanto, cuánto va a ser la recaudación, más los topes de endeudamiento, cuánto dinero va a haber para, digamos, de manera gruesa, para gastarse en el año, ¿no? Entonces, acá hay una primera versión del marco macroeconómico multianual, y luego en agosto está ya la versión revisada, ¿no? Que es la que ya va a cerrar este proceso, ¿no? Entonces, con esos topes, ¿no? Con esos límites de los créditos presupuestarios, los distintos pliegos, o sea, los pliegos son generalmente son un ministerio, pero también puede ser un proyecto especial, un organismo adscrito, ¿no? Son todos los que pueden decidir sobre su presupuesto, ¿no? Por eso era importante esta primera introducción, ¿no? Para entender la estructura, ¿no? Entonces, por ejemplo, un proyecto especial puede también programar, ¿no? Sus ingresos y gastos, ¿no? De acuerdo a estos límites, ¿no? Entonces, digamos, el mes dice, bueno, tú vas a tener tanto, ¿no? Y hace el ejercicio que habíamos visto acá, ¿no? Prioriza, ¿no? Prioriza y define metas físicas y financieras, y su demanda global de gasto pues tiene que empatar con los límites que han sido establecidos, ¿no? Ahora, acá de por sí hay un ida y vuelta muchas veces, ¿no? No es un proceso necesariamente lineal, ¿no? O sea, siempre van a haber discusiones, conversaciones, se puede reformular, ¿no? Pero se llega al final de agosto, ya con la versión del proyecto de presupuesto público, ¿no? ¿No? El anteproyecto, ¿no? Digamos, esto es lo que llega en agosto, ¿no? Entonces ahora, digamos, nosotros ahorita, bueno, estamos entrando julio, por acá, digamos, ya esto ya está bastante avanzado, y al final de agosto ya llega la ley ya trabajada, ¿no? Entonces, digamos, en realidad el gobierno entrante, por ejemplo, no tiene mucho margen para modificar. Esto de acá ya ha sido hecho, ¿no? No hay o sea, en teoría hay solamente un mes para repensar algo que en la práctica es imposible porque de por sí ya ha pasado por diferentes instancias que ya le han dado su visto bueno, y en realidad en el Estado este mes no va a hacer casi ninguna diferencia, ¿no? Y bueno, llegan digamos, a finales de agosto, ¿no? Se emite el anteproyecto para aprobación, ¿no? Por el Congreso. Y hasta finales de noviembre el Congreso puede votar y aprobar el proyecto, ¿no? Ahora, obviamente ese proyecto está eh, en discusión, ¿no? Como les había mencionado, ¿no? Digamos, tienen todos estos meses para debates de ida y vuelta, tanto en comisiones como ya en el Pleno, ¿no? En las cuales las mismas entidades van a hacer su lobby y luego van a volver y luego, o sea, y hay N versiones de la ley de presupuestos, a veces momentos antes de la última votación. Entonces, es un proceso bastante complejo. Y bueno, finalmente se tiene que promulgar antes de fin de año, sí o sí, ¿no? También hay un límite legal, y de tal manera que el presupuesto se puede ejecutar pues durante el año fiscal,
¿no? Entonces, ¿no? De acuerdo a este procedimiento, ¿no? Que estaba en verdecito. Y bueno, y digamos la contraparte de la ejecución es el control, ¿no? Entonces el presupuesto público digamos, es vigilado el uso correcto de los recursos por parte de la Contraloría General de la República y del mismo Congreso. Y bueno, en teoría acaba el año y tenemos unos meses para ponernos a pensar antes de empezar nuevamente el ciclo, ¿no? Pero eso es en teoría, ¿no? En la práctica, en el Estado hay mucha dificultad para ese sentarse a pensar, ¿no? Esa es una discusión un poco más general, pero digamos, en principio es lo que ocurre, ¿no? Es muy difícil sentarse y pensar en algo porque el día a día suele ganar, ¿no? Y las tomas de decisiones son muchas veces más inmediatas. Bueno, antes que me olvide, bueno, entonces, ¿en qué mes se asignan los presupuestos del siguiente año? Bueno, creo que ya he respondido a la pregunta, ¿no? O sea, es un poquito más, en principio, cuando sale la ley de presupuestos, ¿no? Que es antes de finalizar el año anterior, ¿no? Pero han visto que es un proceso, pues, que tiene varias etapas y en realidad, pues, pero digamos, la última versión es la que se tiene acá, ¿no? La aprobación de la ley de presupuesto, aunque pueden haber modificatorias en el camino, ¿no? Que también, bueno, que tienen su propia lógica. No, pero generalmente para hacer modificatorias es desvestir un santo para vestir a otro, ¿no? Entonces sale plata de algo, que de repente muchas veces hay un proceso de negociación interno, ¿no? Entre entidades que dicen, bueno, ¿saben qué? La verdad, no voy a llegar a ejecutar este proyecto, pues he visto, digamos, la licitación se me ha caído, no sé, lo que sea, entonces hay un proceso de sinceramiento, y bueno, dice, bueno, esta plata en realidad no la voy a poder ejecutar y más bien me va a quedar como no ejecutado y bueno, en el Estado muchas veces uno de los indicadores que mide en la eficiencia de las entidades es, digamos, cuánto gasto se ha asignado versus el gasto que se ha ejecutado, ¿no? El avance de la ejecución presupuestal. Entonces, muchas veces, claro, si saben que no se va a poder hacer, prefieren, pues, ¿no? Lo cual es sano además, retornar al tesoro público o a veces hay entidades que también más bien les falta plata, ¿no? ¿Sabe qué? Bueno, nosotros en realidad sí necesitábamos más recursos y no los dieron, ¿no? Entonces se ponen a buscar también otras entidades, bueno, hay todas unas redes, ¿no? De cooperación o de coordinación, o como quieran entenderlos, ¿no? Y que a veces, y que claro, eso también pasa por el Ministerio de Economía y pasa por aprobación incluso ¿no? Porque se aprueba a través ¿no? A través del despacho presidencial. Entonces pasa por todo un proceso de negociación, ¿no? Entonces no es tan sencillo, pero ocurren esas modificatorias, ¿no? O a veces también por situaciones de emergencia, ¿no? Entonces desde arriba se dice, bueno, ¿sabes qué? Simplemente eso no se va a hacer, no es prioritario porque tenemos ahorita una pandemia, ¿no? O sea, y va la plata para acá y se acabó, ¿no? O sea, no hay mucho más margen para discutir. Entonces, bueno, bueno, yo en principio puedo dejar los PPTs normal, ya ustedes lo comparto a la organización y ya usted ve cómo lo distribuye. Yo no tengo ningún inconveniente con eso, ¿no? No sé si se está grabando, sí, no estoy seguro cómo funciona eso. Bueno, entonces, y bueno, estas son las categorías de gasto, ¿no? De los famosos clasificadores presupuestales. Entonces, hay estas distintas categorías, digamos, por ejemplo, la cadena geográfica. Entonces nosotros podemos decir, esta plata, ¿dónde se va a gastar? En tal departamento, en tal provincia, en tal distrito, ¿no? Entonces, hasta ese nivel de detalle, ¿no? Y eso además lo cruzo con, un ratito quiero, ¿no? Con la cadena institucional. ¿Qué sector, qué pliego y qué ejecutora? ¿No? Entonces, el sector, digamos, sector transportes, ¿no? Pliego, puede ser el mismo Ministerio de Transportes, o puede ser, digamos, otro de los organismos, ¿no? Por ejemplo, Sutran, ¿no? Que también está dentro del sector, ¿no? Pero que tiene ¿no? Y puede ser, o una ejecutora, ¿no? El proyecto especial Provías descentralizado, ¿no? Que es un proyecto especial que está escrito al Ministerio de Transportes, ¿no? Pero que tiene también su autonomía para la ejecución presupuestaria, ¿no? Aunque no pueden programar, ¿no? Lo que pueden programar son pliegos. Entonces, ya, también, ¿a qué nivel de la cadena, ¿no? Ojo que esta cadena llega hasta ahí, hasta ejecutora, ¿no? Luego vamos a compararla con cómo hace la desagregación para la parte de planeamiento. ¿No? Ahora, la cadena funcional, de repente es un poco una de las más complejas, ¿no? Junto con la cadena de gasto. ¿No? Entonces ahí sí tenemos varios niveles, ¿no? Función, programa, subprograma, actividades o proyectos, ¿no? Esta de acá la vamos a dar una mirada más adelante, así que dejémosla ahí por ahora.
Luego la fuente de financiamiento, ¿no? También de dónde salen los recursos, ¿no? Digamos, son recursos ordinarios, son recursos directamente recaudados, ¿no? Por ejemplo, hay entidades que tienen ingresos, ¿no? Por ejemplo, porque hacen trámites, porque emiten, digamos, no sé, cierto tipo de prestación, ¿no? Realizan cierto tipo de prestación que le supone un ingreso para la entidad, ¿no? Entonces, también esos ingresos tienen su propia lógica. Hay gobiernos regionales, locales que reciben canon, ¿no? Que son, hay otra fuente de financiamiento, son las operaciones de crédito, ¿no? Crédito, digamos, de fuentes cooperantes internacionales, ¿no? Que le da un préstamo, digamos, de cooperación técnica al Perú para que haga tal cosa, ¿no? Entonces, esa es también la cadena de fuente de financiamiento y la cadena digamos, de gasto que ve digamos, exactamente en qué se está gastando, ¿no? Ya, digamos, esta plata es para, digamos, para adquisición de activos no financieros, ya, pero digamos, para bienes y servicios. Ya, pero ¿qué tipo de bien? ¿Bien o servicio? Ya, servicio. ¿Qué tipo de servicio? No sé, consultorías, no, digamos, no sé, algo así, ¿no? Entonces va detallándose ¿no? A identificar exactamente en qué se está gastando, en qué tipo de cosas se está gastando, ¿no? El dinero. Y bueno, digamos, esta imagen un poco compleja, digamos, de acá, es un poco más entendible cuando vemos la famosa, bueno, yo espero que conozcan, pero de repente no, la consulta amigable. En todo caso, acá lo podemos revisar, ¿no? Este es un portal que está disponible en la página del Ministerio de Economía, ¿no? Abierto para todo el público. Ustedes buscan, digamos, en Google o apuntan esta dirección, ¿no? ¿no? Les permite entrar a esta pantalla, ¿no? A ver, yo creo que lo tenía abierto por acá, si no. Entonces, por ejemplo, este es, digamos, ahorita, ¿no? Este es el año 2021, podemos ir hasta el año 99, pero, digamos, a partir de, claro, si nos vamos muy atrás, también hay cosas que no funcionan bien, pero, digamos, ya, este es el año corriente, ¿no? Entonces, este año, ¿no? Tenemos, o sea, con la ley de presupuesto, ¿no? El presupuesto institucional de apertura, o sea, la que salió antes del 31 de diciembre del año pasado, ¿no? Teníamos 183 mil millones de soles, ¿no? Pero bueno, han habido modificatorias, debe ser operaciones de crédito, alguna cosa así, y tenemos más de 200 mil millones, ¿no? De soles, que podemos ver, por ejemplo, dónde se están gastando, ¿no? Por ejemplo, digamos, por nivel de gobierno. Vamos a ver qué sectores tienen tanta plata, ¿no? Estos son sectores del gobierno nacional. Entonces acá, por ejemplo, ¿quién tiene más recursos ahorita? Bueno, economía, sí, no tiene sentido. Ya. Este, exactamente qué pliego, ¿no? Acá vemos el mismo ministerio, sí, pues el mismo ministerio la mayoría, pero también, por ejemplo, la ONP, ¿no? Que es la que ve pensiones, también tiene, ¿no? Sus 7 mil millones. Entonces, ¿y en qué gasta estos 7 mil millones? Nos vamos acá bueno, podemos verlo por función. Por función es como que los temas, ¿no? O por genérica, ¿no? Por genérica es, digamos, en qué tipo de cosas adquieren, ¿no? Digamos, esto, obviamente el grueso tiene que ser pues para pensiones, ¿no? Exactamente qué tipo de pensiones. Bueno, ¿no? Pensiones o prestaciones de asistencia, ¿no? Pensiones, ¿no? Entonces, bueno, claro, este ejercicio es un poco tonto, ¿no? De repente si voy a otro sector, digamos, a ver, uno que me gusta, transportes, ya, ¿quiénes están en transportes? ¿No? Bueno, puede ser el mismo ministerio, ¿no? Digamos, la oficina central, o Sutran, ¿no? Que es la que ve digamos, ¿no? La que fiscaliza el transporte en carreteras, ¿no? A nivel nacional. Bien, ok, vamos a ambiental entonces. Ambiental está... Ambiental. Ya, pliego. Acá está el MINAM, ¿no? El Ministerio del Ambiente, y todos estos pliegos que son, ¿no? Lo que habíamos visto, ¿se acuerdan en la organización cuando pusimos el ejemplo? ¿No? CENAR, GOEFA, ¿no? Instituto Geofísico del Perú, CENAMI, ¿no? Entonces, digamos, a ver, OEFA es el que tiene más, ya, a ver, vamos a entender por qué OEFA tiene más. O bueno, Ministerio de Ambiente primero, que tiene, a ver, debe tener más de una ejecutora, ¿no? Bueno, no conozco tanto el sector, así que sí, pues efectivamente tiene más de una ejecutora, ¿no? Que es el Programa de Conservación de Bosques y este de acá,
Gestión integral de calidad, ¿no? Me suena, pero bueno. O la misma administración central del ministerio, ¿no? Digamos que sea la misma administración del ministerio, ya. Y exactamente qué hace con estos 64 millones, no es tanto, ¿no? Digamos, 8 millones para personal, 55 millones para bienes y servicios y el resto pues es desdeñable, ¿no? Y ahí exactamente qué está adquiriendo con bienes y servicios, ¿no? Bueno, está contratando servicios en su mayoría, sí. Probablemente acá buena parte sea su personal de locadores, ¿no? Pero ahora vamos a ver. ¿No? Entonces, digamos, viajes, nada, pues, ¿no? O sea, 181.000 soles, ¿no? No es mucho para, o sea, consideremos cuánto realmente trabaja, ¿no? ¿Dónde está la mayoría? Acá, en los casos, ¿no? O sea, básicamente esto de servicios en realidad era contratación de personal, ¿no? Acá pues está la mayoría, a ver, y esto, bueno, claro, esto solamente tiene una específica, y bueno, claro, obviamente el grueso es el pago en sí del CAS, ¿no? Lo que es, digamos, la mensualidad, ¿no? Para el trabajador, y el resto pues son aguinaldos, vacaciones y contribuciones de salud, ¿no? Bueno, vacaciones truncas, bueno, un poquito nomás. Entonces, a ver, vamos a, ¿dónde está la conservación de bosques? Acá está. A ver, hacemos el mismo ejercicio, entramos por genérico. Entonces, acá está un poco más balanceado. Acá sí hay inversión, porque la adquisición de activos no financieros son gasto de inversión, ¿no? Generalmente. O equipamiento, ¿no? Los vehículos, gastos o otros activos no financieros, ¿no? A ver, otros gastos, a ver, acá por ejemplo no se quebró, vamos a ver. Hmm, Elaboración de expedientes y otros gastos, sigue siendo otros gastos. A ver, vamos a ver hasta dónde llegamos. Contratación de servicios. Ya, bueno, acá por ejemplo ya no puedo bajar más, ¿no? Acá sí no es tan claro exactamente en qué se gasta, pero por lo menos tenemos la lógica de por dónde buscar, ¿no? Digamos que regresamos acá y lo que era bienes y servicios entonces ¿qué es? Por decir otros servicios. Acá también, eso debe ser CAS con seguridad. Ah, no, interesante. Ya, bueno, sí, 6 millones para CAS. Acá hay otros servicios profesionales, estos deben ser locadores. Claro, bueno, son distintas consultorías, ¿no? Poquitos viajes, bueno, mantenimiento, alquileres, ¿no? Son de elaboración de proyectos, o sea, eso debería estar en activos, no, en bienes en servicios, pues, ¿no? Si no me equivoco, está en servicios, acá debería estar, si no me equivoco, y, a ver, de repente está acá. Claro, o sea, en principio, claro, podría ser parte de una consultoría, o si no, podría ser acá, en la elaboración de expedientes. Claro, elaboración de expedientes técnicos, ¿no? 2 millones le han metido ahí. 2 millones de sus 41 millones, ¿no? Entonces, digamos, esto, o sea, para hacer un proyecto de inversión pública, sí o sí, bueno, ya una vez que ha sido asignado el presupuesto, se necesita elaborar el expediente técnico, o sea, cómo se va a hacer exactamente la inversión, ¿no? A detalle, ¿no? Entonces ya, cuando ya se va a ejecutar el gasto. Entonces, hacer eso obviamente es trabajo de alguien, generalmente muchas veces se terceriza, y bueno, es lo que se gasta, ¿no? Y claro, bueno, tienen asignados 3 millones, pero en realidad hasta ahorita han gastado, a ver si se ve acá este lado, tengo que sacar esto también, ¿no? Hasta ahorita han ejecutado 400.000 soles, ¿no? Digamos que es, digamos, o sea, cosas que ya se han realizado, ¿no? Y de las cuales ya se han girado 162.000, ¿no? O sea que esto ya salió de caja, por decirlo de alguna manera, ¿no? La cantidad apropiada no sabría decirte, porque es que depende de cada, o sea, yo en realidad, por ejemplo, acá no sé cuántos expedientes técnicos hay elaborándose, de cuántos proyectos, ni de qué dimensiones, ¿no? O sea, eso ya es, digamos, conocer bien exactamente qué hace la entidad, ¿no? O sea, si fuera solo uno y fuera algo chiquito, ya yo diría que es exagerado, ¿no? Pero si fueran, no sé, pues 50 proyectos, estamos hablando que, ¿no?
ya son montos de repente más razonables, ¿no? Eso va a depender mucho de, digamos, de cómo se maneja cada entidad. Entonces yo, a ver, la entidad que conozco un poquito mejor ahorita es la de transporte, porque estoy ahí, tampoco no es que me sepa todo, pero, no, pero bueno, creo que más allá de eso ya se entiende la lógica, ¿no? Entonces creo que podemos regresar a la presentación. Ah, bueno, entonces, ya, no entré en esta parte de categoría presupuestal y producto, de repente después le podemos dar una mirada porque eso forma parte de... ya, esto de acá, digamos, acá está ya, digamos, si tratan de navegar así como lo hemos hecho hace un momento, por cada una de las cadenas, es más o menos las opciones que tenemos, ¿no? Fuente de financiamiento tenemos recursos ordinarios, que son, digamos, los que salen pues del Tesoro Público, decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, en principio todos salen del Tesoro Público, ¿no? Pero digamos, esto es lo más directo. Los recursos directamente recaudados, que son los recursos que provienen de las actividades que generan ingresos para la entidad, ¿no? Y que no van al Tesoro Público, sino que se quedan en la entidad, ¿no? Entonces eso tiene su propia lógica, ¿no? Por ejemplo, digamos, en experiencia, ¿no? SUNEDU, pues, ¿no? Tiene diferentes trámites, ¿no? Son, digamos, para sacar duplicado, ¿no? Digamos, bueno, ahorita no me acuerdo cuáles trámites, pero tiene sus diferentes trámites que seguramente en algún momento todos habremos hecho o tendremos que hacer, y nos cobran una tasa, ¿no? Y esa tasa, pues, queda en la misma entidad, ¿no? Igual cuando las universidades hacen su proceso de licenciamiento, creo que también tienen que dar una tasa, ¿no? Para iniciar el procedimiento, y bueno, esa tasa también queda en la entidad, ¿no? Y así, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Transportes emite licencias, ¿no? Esas licencias de conducir, ¿no? Aparte, entre otras licencias, ¿no? Pero tienen un costo, ¿no? Para el administrado, y esos recursos, creo que 20 y tantos soles, van, o bueno, más de los costos del examen y todo eso, va a la entidad, ¿no? Y forman parte de esos recursos que puedo utilizar, ¿no? Luego, recursos por operaciones oficiales de crédito, ¿no? Estos, digamos, lo que vienen de endeudamiento. Entonces, digamos, el Estado consigue dinero fuera, ¿no? Se presta, ¿no? Ya sea a través de cooperación técnica internacional, o sea, alguien nos dice, bueno, te queremos apoyar, toma esta plata, pero tienes que hacer esto, o porque, bueno, realmente sí salimos y buscamos plata, porque, bueno, sí ya sabemos qué vamos a hacer o qué necesitamos, ¿no? Y bueno, esos recursos son asignados, pues, a las entidades muchas veces, ¿no? Porque tienen una finalidad específica. Luego esto de donaciones y transferencias, que suele ser, pues, marginal, y lo que se denomina recursos determinados, ¿no? La diferencia de estos recursos determinados con los recursos ordinarios es que estos tienen una lógica muy particular de cómo se gastan, ¿no? Entonces, por ejemplo, canon, sobre canon, regalías, todo esto, ya tienen digamos, solamente pueden gastarse en ciertas categorías, para ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, canon solamente para inversión, me parece que investigación, y tal vez dos o tres cosas más que ahorita no me acuerdo, pero digamos, no para personal, por ejemplo, ¿no? O no para gasto corriente, ¿no? En general. Y luego, bueno, por otro lado, si abrimos la parte de cadena de gasto, que era lo que más hemos estado jugando ahorita, bueno, tenemos estas, de repente las que son más curiosas son las de bienes y servicios, ¿no? Acá vamos a encontrar en servicios viajes, alquileres, ¿no? Pago de consultorías, de practicantes incluso, ¿no? CAS, ¿no? Subvenciones, ¿no? Esta parte la había pensado cuando, bueno, en realidad la había hecho cuando estaba en SUNEDU, así que estaba pensado un poco para las cosas que interesaban en ese momento para SUNEDU, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde están las subvenciones para todo lo que tiene que ver con investigación, ¿no? Que es uno de los pilares, digamos, de una de las condiciones básicas de calidad, ¿no? Ya, bueno, acá está en la investigación, ¿no? Entonces, si queremos encontrar exactamente cómo lo están haciendo, si es que lo han estructurado bien, porque lo que suele pasar también es que muchas entidades, como esto es tanto detalle, y la verdad no todos saben absolutamente dónde está cada cosa, a veces pueden equivocarse y poner por un lado o por otro, pueden equivocarse o pueden hacerlo adrede, ¿no? Ya eso también ya depende pues de quién, ya, esos 6 tipos de gastos están consignados en el presupuesto anual de manera específica. O sea, sí, todas estas son, simplemente o sea,
esta es toda la plata que hay, ¿no? Bueno, esta era del 2019, ¿no? Esta es toda la plata que hay. Y estas son, o sea, estas de acá son diferentes, digamos, etiquetas de cómo, de esa plata exactamente en qué está, ¿no? Pero al final todo suma, o sea, por eso es que uno puede ir desagregando, ¿no? Porque todo va a sumar este total, ¿no? Este total, digamos, del año 2019, por ejemplo, 190.000 millones, ¿no? Entonces, si yo sumo todo esto, bueno, acá está abierto, digamos, Gobierno Nacional, Educación, Universidad, ¿no? Una universidad. Y dentro de esa universidad, bueno, acá está desagregado por genérica, ¿no? Entonces, claro, no todas las categorías de gasto necesariamente se utilizan, ¿no? O podría pasar que no se utilicen, ¿no? Por ejemplo, acá, por lo menos al inicio, ¿no? Con la ley de presupuesto, donación y transferencias no tenía asignación, ¿no? O sea, no había esa fuente de financiamiento. Pero, bueno, habrá pasado algo que al final sí obtuvieron estos 200.000 soles. Alguien por ahí se habrá aportado, ¿qué habrá pasado, no? No, esto, como les decía, es del, o sea, si vemos esta primera columna, es tal como sale la ley de presupuesto, ¿no? O sea, es algo, o sea, todo esto es presupuesto, es algo que se hace, se planifica. Esto es lo que se ha planificado, ¿no? Si queremos saber exactamente lo que al final del día ocurrió, lo vemos acá en ejecución, ¿no? Entonces, que es el, digamos, el devengado, ¿no? ¿Cuánto efectivamente, digamos, este es el monto clave en realidad, ¿no? De hecho, es con ese el que se mide el avance, ¿no? Es cuánto realmente se ha gastado, ¿no? Entonces, digamos, a esta fecha, bueno, ¿cuánto fue esto? Ya casi terminando el año, ¿no? 26 de diciembre, ya nada, pues, ¿no? De esto, de los recursos que tenían, digamos, de estos 16 millones de soles que tenían para activos no financieros, que deben ser proyectos o investigaciones, cosas así, gastaron pues a pocos días de acabar el año la mitad, ¿no? 8 millones, ¿no? Avance 50%. Entonces ya, bueno, ahí nos dice que falló algo, ¿no? Uno podría navegar un poco en el detalle, meterse por las diferentes clasificadores y tratar de entender qué pasó, ¿no? Pero muchas veces la lógica no la encontramos acá, ¿no? Ya tenemos que encontrar en la misma entidad, ¿no? Van a decir, claro, o sea, nosotros vamos a ver cuánta plata falta, digamos, no se ejecutó, pero exactamente qué pasó, bueno, de repente un proceso de licitación se cayó, de repente algo se pospuso, ¿no? Por X razones, ¿no? Algo no salió como se esperaba, de repente se había programado, si fuera por acá algo, por ejemplo, se había programado un viaje, ¿no? A un evento un congreso, digamos, si ese congreso al final no se ha realizado o no se cumplieron los requisitos o pasó algo, ¿no? Entonces ya no se ejecutó ese gasto y queda como que no se hizo, ¿no? Y claro, nosotros solamente vemos el hueco entre el presupuesto y el devengado, ¿no? Pero detrás de eso hay una historia, ¿no? Ahí estábamos acá. Y así, ¿no? Bueno, acá están, bueno, acá había hecho pues hay unos ejercicios, ¿no? De hecho, este es mucho más grande, ¿no? Este árbol no se puede meter en un PPT, creo, ni siquiera, ¿no? Hay una tabla, pues, si alguien necesita sí saber exactamente cómo está distribuido al detalle, está en esta, ¿no? Tienen que buscar clasificadores presupuestales en la página del MEF, y ahí sí está incluso explicado qué es cada cosa, ¿no? Para que no quede duda. Pero se van a dar cuenta que son un montón de categorías y que no es fácil tenerlas todas en mente cuando en la práctica se quiere hacer algo, ¿no? Y bueno, luego tenemos estas otras cadenas, la cadena institucional, que es, digamos, que responde a la lógica de exactamente qué entidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, que acá nos metemos sector, educación, ¿no? Bueno, acá es UNEDU, por acordarnos dónde estábamos en ese momento, y también las universidades que están, ¿no? Dentro del sector educación, pero que son pliegos, ¿no? Cada universidad es un pliego, ¿no? Los gobiernos regionales también son pliegos, las municipalidades, ¿no? Cada una de las municipalidades, tanto provinciales o distritales. Y luego, bueno, la cadena funcional, que ahí en el ejercicio que hemos hecho no hemos entrado todavía, pero, ¿no? Distingue exactamente, o sea, qué temas que ve el Estado se están desarrollando con esos recursos, ¿no? Entonces, en este caso, claro, tenemos educación ya, pero la educación es un montón de cosas, ¿no? Tenemos educación básica, educación superior y otras, ¿no? Y dentro de educación superior, claro, podemos tener educación superior técnica, educación superior universitaria. Entonces, claro, en ese momento estaba en SUNEDU, lo llevé por acá, ¿no? Por acá podríamos tener transportes, ¿no? Pero dentro de transportes, además creo que es transportes y comunicaciones, ¿no? Tenemos transportes, comunicaciones. Dentro de eso tenemos transporte terrestre, transporte aéreo, transporte acuático, ¿no? Y así, ¿no? Podemos seguir entrando, ¿no? Y luego esta de acá, que
tiene una lógica particular que creo, sí, bueno, la puedo ir adelantando acá, que es la cadena programática. O sea, ¿esto de dónde sale? Digamos, bajo la lógica del presupuesto por resultados, que en algún momento creo que ya lo mencionaba en las preguntas y que quedé pendiente todavía en desarrollar, se busca que los recursos públicos no se trabajen de manera inercial, sino que respondan a ciertas problemáticas, ¿no? A problemas públicos, ¿no? A ciertos temas que se tienen que resolver, ¿no? ¿Y cómo se resuelven? A través de programas, ¿no? En este caso de programas presupuestales. ¿Por qué? Porque son una categoría presupuestal también. Entonces, los programas presupuestales tienen diferentes productos y actividades, ¿no? O sea, acá, digamos, están estructuradas a nivel de distintos productos, que son entregables al ciudadano o categorías gruesas, queremos verlo así, y cada uno de esos productos se desagregan en actividades, ¿no? También tienen acciones comunes, que son, digamos, acciones que digamos, que no forman parte de un producto específico, ¿no? Por ejemplo, vayamos con un ejemplo, porque si no, no se va a entender. De uno que conozca. Acá sí me voy a remitir a transportes, me van a disculpar, porque creo que me va a ser un poco más sencillo de... ¿Dónde está transportes? Acá, transportes y comunicaciones, nos vamos a ir a categoría presupuestal. Entonces acá estos son los programas presupuestales que tiene el sector. Entonces, yo el que conozco más es el de 138, bueno, cualquiera de los dos, ya, digamos, que es el que ve todo el sistema de transporte, ¿no? Y bueno, el 148, que es el que ve todo lo que tiene que ver con solamente transporte urbano. Tengo ya, digamos. Y claro, el 138, bueno, no le dan caso, estos son proyectos. Vamos a ir al último. Ya, vamos a sumar. Claro, bueno, estos transportes tienen demasiados proyectos. Ya. A partir de acá, ¿no? Bueno, acciones comunes, que después vamos a entrar. Y luego estos son los productos, ¿no? Que les hablaba en ese árbol, ¿no? Por ejemplo, claro, dentro de ese está Camino Nacional con mantenimiento vial, ¿no? Pero claro, dentro de mantenimiento vamos a tener mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario, que son distintas categorías, ¿no? Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados. Claro, ahí también eso se abre en varias actividades, ¿no? Vamos a abrir uno, por ejemplo. Ya, ese que está seleccionado. Y nos vamos a actividades. Entonces, por ejemplo, esta es la fiscalización, ¿no? Producto, servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados, ¿no? Digamos, este es como lo que se entrega al ciudadano, ¿no? O sea, nosotros como sector hacemos un montón de cosas porque lo que queremos es que los servicios estén efectivamente fiscalizados, ¿no? Más o menos la lógica. Y dentro de eso, ¿qué hacemos? Bueno, fiscalizamos el transporte terrestre de personas, fiscalizamos el transporte terrestre de mercancías, fiscalizamos el servicio ¿no? Con pesos y medidas, ¿no? En la red nacional, ¿no? Fiscalizamos a las entidades de infraestructura complementaria, ¿no? Digamos, a las estaciones de buses, etcétera, ¿no? Fiscalización ¿no? ¿Estos son iguales? Acá, uno es infraestructura y otros servicios, ¿no? Entonces, digamos, la infraestructura, digamos, al terminal terrestre, ¿no? A los servicios, ¿no? Digamos, a los servicios que prestan esos terminales, etcétera, ¿no? Procedimiento sancionador, ¿no? Ya, digamos, las personas, ¿no? Digamos, cometieron una infracción, hay todo un procedimiento y eso también cuesta, ¿no? Eso cuesta 17 millones, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, estas son las actividades que se realizan. Podemos ver, digamos, las de mantenimiento, ¿no? Todo lo de arriba, todo lo demás, estos de acá son proyectos de inversión pública. De repente, entonces cada uno de estos son, digamos, un proyecto en concreto, ¿no? Por ejemplo, rehabilitación de la carretera Tingo María Goitía. Incluso podemos ver la ficha acá, de qué se trata, cuánto cuesta, dónde es, ¿no? Esta ficha es poco detallada, pero hay otros instrumentos, ¿no? Que se pueden ver para un proyecto de inversión pública en concreto, ¿no? Pero digamos, estábamos viendo las actividades. Por acá una más. Ya, Camino Nacional con mantenimiento, ¿no? Y dentro de mantenimiento tenemos, ¿no? Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario, distinguimos si es pavimentada o no pavimentada, además atenciones de emergencia, además si es una red concesionada, de repente ya es otra lógica, ¿no? Y además, claro, tenemos
niveles de servicio, que es también es una especie de concesión, pues, es como una especie de concesión, ¿no? Veámoslo así en principio, pero bajo otra lógica, este, ¿no? Que busca el cumplimiento de cierto estándar. Los estudios básicos de ingeniería, el funcionamiento de unidades de peaje y la promoción e implementación de actividades para la activación económica, ¿no? Esta la han creado nueva por el tema de pandemia, que tiene que ver, creo, bueno, con un programa especial que se hizo para meterle plata, digamos, al mantenimiento, pero que en realidad está destinado a generar empleo, ¿no? Ahorita no me acuerdo el nombre del programa, pero sí, es algo que se ha hecho justamente con una lógica más de empleo, no tanto de, eso podemos ver acá, ¿no? Por ejemplo, podemos entrar, ¿no? O sea, podemos cruzar categorías, ¿no? O sea, habíamos entrado por la parte funcional, programática, y ahora entramos por su genérica. Entonces, acá efectivamente vamos a encontrar que son servicios, ¿no? ¿Qué tipo de servicios? Mayormente mantenimiento, consentimiento y reparación, ¿no? Entonces, eso es lo que hace esta acción. Es más, esto lo podemos, o sea, y podemos jugar entre categorías. ¿Y quién hace esto? Vamos a ver. Entonces lo cruzamos con pliego, ¿no? Bueno, lo hace el mismo ministerio. Exactamente quién ejecuta, me imagino que Provías. Ajá, Provías. Provías Nacional. Ya, entonces, y así podríamos jugar, ¿no? Ahora, ese es por el lado de categoría presupuestal. Si entramos por el lado de función, es la versión más, tal vez, antigua de esto, ¿no? Igual podemos hacer transporte, división funcional, es como una división temática, ¿no? Entonces acá está por temas. Transporte terrestre, de repente, grupo funcional, esto es, ¿no? Más preciso, ¿no? Vías urbanas, digamos. Y acá, bueno, y hasta ahí llega esa cadena, ¿no? Y de ahí ya tenemos que ir a la categoría presupuestal. Ahora, si estamos en vías urbanas, seguramente solamente será el programa 148, que es, no, miren, no hay ninguno del programa 148, qué interesante. Ya ni son, algo más, ya digamos por acá, por ejemplo. Ya, entonces, el 138, ¿no? Que es el programa presupuestal. Ya, y tenemos que regresar a la presentación para explicarle estos dos conceptos. Entonces, bueno, ya vimos cómo está estructurado un programa presupuestal, ya hemos visto lo que son productos y actividades, que era lo que quería revisar, hemos visto un poquito de los proyectos, incluso los proyectos los podemos abrir a nivel de, sí, ahorita vamos a volver a ver con municipalidades, con acciones de inversión y obras, y acciones comunes que son generalmente cosas transversales al programa presupuestal. Aparte de eso, hay acciones centrales que son transversales, pero al sector mismo, ¿no? Que generalmente pues tienen que ver con temas administrativos que no están vinculados a un programa presupuestal en específico. Un sector puede tener más de un programa presupuestal. Y esta categoría, que es la categoría oscura, ¿no? Que es la caja negra, ¿no? Que son las acciones que no resultan en productos. Entonces, acá, digamos, todo lo que no está bajo la lógica por resultados, o sea, dentro de un programa presupuestal, está acá. Entonces acá, digamos, es lo que no saben dónde ponerlo, lo meten acá, ¿no? Por decirlo de una manera fea, pero creo que no es tan lejana la realidad. Entonces, volvamos. Empecemos con una municipalidad. Vamos a ver qué pasa. Entonces, nivel de gobierno, nos vamos a un gobierno local, ¿no? Exactamente qué tipo de gobierno. Tenemos dos tipos de mancomunidades que son como asociaciones de municipalidades, ¿no? Pero existen, pero digamos, lo más común son municipalidades, ¿no? Digamos, a ver, no sé. Empecemos por casa. Provincia de Lima. Municipalidad. Ya, Municipalidad Metropolitana de Lima. Ya, vamos a ser nuestra víctima, ¿no? De que tiene más plata, además porque es provincial. Ya, ya, por ejemplo, a ver, ya, categoría presupuestal. Ya, entonces, por ejemplo, una municipalidad puede ejecutar, o sea, ser parte de varios programas presupuestales, ¿no? Porque estos programas presupuestales no son exclusivos o sea, el nivel de gobierno nacional los diseña, pero están pensados para ser ejecutados por los distintos niveles de gobierno, ¿no? Bueno, no todos, algunos son solo para el gobierno nacional, pero lo ideal es que sean transversales a los niveles de gobierno, ¿no? Entonces, por ejemplo, como programas presupuestales se ejecutan, bueno, forman parte del programa articulado nutricional, ¿no? También el tema ¿no? Para tema de SIDA, TBC, ¿no? El tema de salud, ¿no? Este es el programa de Ministerio del Interior, bueno, uno de los programas, ¿no? Tienen varios, ¿no? Inocuidad alimentaria,
por acá, no hay ninguno de transporte, mira, qué interesante. Ya, bueno, hubiera esperado que haya algo de transporte. Ya, y bueno, y la caja negra es esta, ¿no? Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, que como ven es una de las categorías que tiene más plata, ¿no? Entonces, ¿ahí qué hay? Vamos a entrar. Y ahí, bueno, es de todo, pues, ¿no? Por ejemplo, varias de estas cosas deberían estar en un programa presupuestal, ¿no? Dentro del programa presupuestal de transporte urbano, ¿no? Por ejemplo, ciclovías, ¿no? Ciclovías deberían estar dentro del transporte urbano, pero por alguna razón no lo han puesto, ¿no? Como cada pliego tiene autonomía en su... Ah, ya. Vamos a ir a otra, digamos, a ver, Caraballo primero y luego vamos al INSE, ¿ya? Para no perder de vista lo que me han pedido. Caraballo. A ver, acá, por ejemplo. Ajá, efectivamente. Acá sí hay un programa de transportes, ¿no? Que está vinculado al de transporte urbano. Vamos a ver qué están haciendo ahí. Claro, acá hay varios proyectos de inversión pública y nada más, ¿no? Sí, ahí acabo. Pues están todos estos proyectos de inversión pública, pero que están en el marco de un programa presupuestal, ¿no? Entonces, para mejora de transitabilidad, preparación de veredas, no hay ninguna ciclovías, bueno, mejoramiento de vías, a ver, por ejemplo, ¿esto qué es? Ya, mira, incluso tenemos exactamente dónde están trabajando, ¿no? Si entramos a... No, bueno, por lo menos en el marco del programa presupuestal no hay de ciclovías, de repente hay alguno por acá, ¿no? Vamos a averiguar. Um, bueno, así a primera vista creo que no. Salvo que estén por acá metidos, pero ya bueno, ya es mucho detalle. Esa es una buena pregunta. La verdad no estoy seguro de presupuesto participativo. Vayamos un toquecito para no dejar en el aire a quien consultó del INSE. Igual, ¿no? Del INSE podemos también, ya, vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a ver qué está haciendo, ¿no? Pero bueno, viendo lo del presupuesto participativo, o sea, yo hasta donde tengo entendido, en el presupuesto participativo se priorizan proyectos, ¿no? Entonces, claro, yo sí, como, de repente vamos a usar al INSE para ese ejemplo. Yo, en vez de irme por categoría presupuestal, de frente me puedo ir por productos y proyectos, ¿no? Entonces yo puedo ver acá los proyectos que tienen presupuesto, ¿no? En este caso es el INSS, ¿no? Entonces los presupuestos participativos aprueban una lista de proyectos. Ahora, hasta donde yo tengo entendido, aprueban proyectos tanto a nivel de idea, o sea que todavía no tienen este código, ¿no? Bueno, antes se llamaba código SNP, ahora no me acuerdo cómo se llama, pues, código único de inversión, creo, algo así. Pero digamos es el código identificador del proyecto, ¿no? Sino que todavía están a nivel de día, tienen que ser formulados, tienen que ser aprobados, ¿no? Pero si es que ya la municipalidad ha aprobado ya proyectos que ya tienen viabilidad, o sea, que ya están, digamos, en teoría listos para ser aprobados, sí deberían aparecer por acá, ¿no? Digamos que se realizaron pues las sesiones de presupuesto participativo y se dijo, bueno, la municipalidad ha determinado pues como prioridad, en este caso la municipalidad del INSE, el mejoramiento, ya, mejoramiento del servicio de transitibilidad, ¿no? Y que ya tiene su código de identificación. Entonces ya yo, digamos, acá, entrando por el proyecto, debería poder encontrarlo, ¿no? Y ver que efectivamente tiene presupuesto para este año y en qué grado de avance va, ¿no? Entonces, claro, ahora, nótese algo, por ejemplo, ¿ah? Que muchos de estos proyectos, o sea, de hecho creo que sí, pues la mayoría, todos, casi todos, no tienen presupuesto en la ley de presupuesto, ¿no? Sino que luego se dan a través de modificatorios, ¿no? Entonces acá de repente ha habido alguna transferencia, algún programa especial, ¿no? Algo se ha hecho ahí, alguna gestión, ¿no? Que de hecho es algo bastante común en realidad en los gobiernos regionales y locales, ¿no? Que el presupuesto no se lo dan a inicio de año, sino se lo van entregando a lo largo del año. Y eso a veces también causa problemas, ¿no? Porque es poco predecible, ¿no? Porque te pueden dar o no te pueden dar, ¿no? Entonces ya es difícil, o sea, si de por sí uno hace el ejercicio de programación en un contexto de incertidumbre, pues hacerlo con mayor incertidumbre de saber si te van a dar o no te van a dar la plata, ya pues es aún más complejo, ¿no?
Y porque en realidad, claro, nosotros estamos viendo solamente el sistema administrativo de presupuesto, pero por ejemplo, si yo quiero hacer una contratación, bueno, hay un sistema administrativo que ve y que tiene sus propios pasos, sus propios, su propia lógica, sus tiempos, ¿no? Sus procedimientos, y no es tan sencillo, pues, ¿no? De que simplemente me dan la plata y la gasto, ¿no? No, en el Estado no funciona así, ¿no? Todo tiene una lógica, todo tiene una ley, además un procedimiento riguroso muchas veces, ¿no? Para ejecutarse. Entonces, a ver, volvamos a acá. Bueno, entonces, bueno, ya entendimos creo un poco de esto. Porque claro, en el PIA es el presupuesto que se da en la ley de presupuesto, ¿no? A ver, es la que nos dan acá. Al final de todo este proceso sale el PIA, ¿no? Que es digamos, el de inicio. Y el PIM son las modificatorias, ¿no? Es el presupuesto institucional modificado. Entonces, digamos, como les comentaba, ¿no? O sea, a lo largo del año, se realizan gestiones para asignar recursos de manera distinta como estaban en la ley, digamos, inicial, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que muchas veces, por ejemplo, al inicio de año, los programas especiales, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Transportes, por vía descentralizado, tienen los recursos. Entonces, en la ley de presupuesto le dan esos recursos, pero son recursos para hacer transferencias, ¿no? Y van haciendo transferencias a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, en función a, bueno, criterios, procedimientos que tienen ellos para realizar esa asignación. Ya. Eso, bueno. Y bueno, esto último encajaba con el tema de presupuesto por resultados, que está en el marco de un paquete más grande que se llama gestión por resultados. Entonces, digamos, ¿cuál es la lógica acá? O sea, la idea es que los recursos estén orientados a generar impactos en la ciudadanía, en la población, en el país, como queramos decir, ¿no? A través de lo que se denomina una cadena de resultados, ¿no? Se supone, o sea, esta es una cadena de causalidad, ¿no? Los recursos, ¿no? El dinero se transforma en insumos, ¿no? Con estos recursos compro cosas. Con estas cosas ¿no? Tengo unos procedimientos, ¿no? Que resultan en algún tipo de producto, digamos que ya es algo tangible que se ve hacia afuera, ¿no? Entonces, digamos, yo acá tenía plata, ¿no? Con esta plata, hago un proceso de licitación, contrato personal, adquiero maquinaria, ¿no? Y hago procedimientos, ¿no? Digamos, acá ocurren cosas y termino entregando, digamos, una carretera con mantenimiento, ¿no? Que era, digamos, para tomar un ejemplo de lo que habíamos visto, ¿no? Ya, ¿no? O cualquier otra cosa. Entonces, pero acá no acaba, ¿no? Digamos, acá no acaba la historia, ¿no? Porque, claro, eso lo hago además porque yo quiero tener un impacto, ¿no? Entonces, digamos, si tengo una carretera con mantenimiento, digamos, mejora la transitividad, ¿no? Mejora, se reducen los riesgos, ¿no? Para los usuarios de la vía, ¿no? Que ya, digamos, está correctamente señalizada, está limpia, etcétera, ¿no? Entonces, y eso tiene un impacto, ¿no? Digamos, mejora la economía local, ¿no? Disminuye el número de accidentes, ¿no? Por decir ejemplos así, ¿no? Pero digamos, todo esto ya ocurre fuera, digamos, del control de la entidad, ¿no? Hasta acá podemos llegar como entidad pública, ¿no? Digamos, esto es lo que se controla, entre comillas, ¿no? Entre comillas, porque en estos procesos, o sea, en todos estos pasos pueden pasar cosas también. Pero digamos que en principio se controla hasta acá. Pero lo que ocurre de acá hacia adelante ya es, digamos, lo que uno espera que ocurra, ¿no? Lo que ya son hipótesis, ¿no? Como lo ponen acá en esta lámina, ¿no? Hipótesis de política, o sea, lo que yo espero que pase, ¿no? En teoría, fundamentado pues en evidencias, ¿no? En la práctica a veces son más intuiciones y inercias, pero bueno, igual, ¿no? Es lo que está en la cabeza de quien toma la decisión y que espera que ocurra, ¿no? Entonces, como lo que le dije, ¿no? En el ejemplo, ¿no? Yo hago mantenimiento porque espero que eso tenga un impacto final en la seguridad vial. Pero claro, es lo que yo me imagino que va a ocurrir, ¿no? Y claro, acá se articulan dos procesos, ¿no? El proceso de presupuestación, que es lo que hemos visto hasta ahorita, y la planificación más bien va desde acá hacia los recursos, ¿no? Entonces yo, ¿a dónde quiero llegar? Yo quiero un país de tal forma, con tales ideales, ¿no? Con tal visión, ¿no? Tengo una visión de país de tal manera, y eso lo voy operativizando, ¿no? Hasta que llego a determinar qué recursos necesito para hacerlo, ¿no? Es en teoría, ¿no? En la práctica ese ejercicio es bastante complejo. Y bueno,
Bueno, este es un texto, digamos, que también es sacado de esta Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. O sea, si hay, en algún momento tienen tiempito, busquen esta, ¿no? Este decreto supremo, el 004-2013 PCM, que tiene un diagnóstico de cómo estaba el Estado y probablemente cómo siga, y un resumen de qué es cada una de estas cosas, ¿no? Bueno, ya hemos visto el presupuesto por resultados, que es básicamente esto, ¿no? Y bueno, la parte de planificación. Yo tengo una consulta más bien, no sé, creo que ya me excedí el tiempo de que debía hablar o no, no sé, sino para continuar con la parte de planeamiento, por favor. Ya, y bueno, y de ahí voy contestando, si no, las otras preguntas de los IOR, ¿no? Pero primero sí me gustaría que me digan qué tanto tiempo dispongo o cómo se está gestionando. Sí, en ¿Sí? teoría teníamos las 2 horas, ¿no? Y vamos ya 1 hora y 40. De hecho, podemos seguir con la parte, ¿no? De planeamiento. Ya. Y de repente, porque igual la parte de preguntas creo que ya la estás adelantando, así que creo que vamos bien con los tiempos. Ok, perfecto. Entonces, igual esto, a ver, entonces vayamos a la parte de planeamiento. Bueno, entonces, un poco en la lógica, ¿no? Acá más bien vamos buscando qué tenemos que hacer para que ocurra esta visión de país, este futuro ideal, como quieran decirlo, ¿no? De manera más sencilla, ¿no? Es una herramienta, ¿no? Digamos que busca establecer los cursos de acción, ¿no? Para alcanzar resultados, ¿no? En un contexto de cambio, si queremos ponerle una definición más precisa. También es uno de los sistemas administrativos, o sea, esto rige para todas las entidades del sector público, ¿no? Igual tiene, en este caso, la cabeza del sistema CEPLAN, ¿no? Planificación estratégica, y digamos, va a partir de esta lógica de la cadena de valor, ¿no? Entonces, ¿qué es? Lo que ya les había adelantado en realidad, ¿no? Es una, ¿no? Digamos, contiene una lógica de causalidad que nos lleva digamos, de los recursos hacia los resultados o impactos que se espera tener. Ahora, hay varias versiones de la cadena de valor, ¿no? O sea, algunos, por ejemplo, no ponen esta parte de procesos, ¿no? Por ejemplo, si me permiten retroceder. No, acá no tengo eso. Pero, por ejemplo, en esta, si ustedes revisan la que está acá contenida en este decreto supremo, en la de modernización de la gestión pública, van a encontrar una versión un poquito más reducida de esto, ¿no? Pero la lógica es la misma, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la que presenta el SINAPLAN, ¿no? El Sistema Nacional de Planificación, tiene más bien más eslabones, ¿no? O sea, distingue entre resultados iniciales, intermedios, finales, ¿no? Y luego el impacto, ¿no? Que de repente sería el equivalente a estos efectos, ¿no? Entonces, esto está abierto en varios niveles, ¿no? Y más bien esta parte de procesos no la consideramos, sino de frente nos pasamos de insumos, actividades y productos, ¿no? Estos productos sí son los mismos productos de acá, ¿no? Entonces, pero, digamos, la lógica es similar, ¿no? Es una lógica de causalidad, ¿no? Que está encadenada, ¿no? Donde cada eslabón, pues, contribuye a que funcione el siguiente, ¿no? Entonces, bueno, lo podemos pensar así, ¿no? Digamos, si queremos ver cómo va encajando todo. Eh, ¿No? Digamos, por un lado, lo que ocurre al interior de la gestión pública, ¿no? Digamos, hasta producto, o sea, hasta lo que se puede entregar, digamos, al ciudadano. Digamos, esto, por ejemplo, se ve en el sistema de abastecimiento, ¿no? Como paso de los recursos, del dinero, de los costos, a efectivamente conseguir los insumos que requiero, ¿no? Y también en la parte de asignación presupuestal, ¿no? Entonces, y acá, claro, los programas presupuestales sí tienen un gancho más grande, ¿no? Porque miden actividades, productos y los resultados e impactos, ¿no? Que bueno, no nos hemos metido muy al detalle de cómo funciona un programa presupuestal, pero simplemente les puedo comentar que tienen, o sea, que parten de un problema público, ¿no? Que tienen una estructura bajo la lógica ¿no? de la metodología del marco lógico, ¿no? Y tienen resultados finales, ¿no? Que es a donde se espera llegar, ¿no? Un resultado específico, ¿no? Que es, digamos, el problema, la resolución del problema público que da sentido, que es digamos, que es lo que genera el programa presupuestal, digamos, que le da su razón de ser, y bueno, las actividades, los productos y actividades que son cómo se logra ese resultado específico.
¿no? Y bueno, y acá y lo que está en rojo son los que tienen que ver ya con la parte de planificación, ¿no? La fase estratégica, ¿no? Que acá, digamos, miramos digamos, digamos, por llamarlo de alguna manera, la política más macro, ¿no? Entonces, digamos, ya este es el mundo en grande, ¿no? Acá en fase institucional ya vemos a nivel de cada entidad pública, ¿no? Entonces, a nivel de un ministerio, digamos, o bueno, pues vamos a distinguirlo también de un sector, ¿no? Pero en principio asumamos que es lo mismo, ¿no? También ya está, digamos, ya más subdividido. Y bueno, hay una fase de seguimiento y evaluación que en teoría debería haber todo, ¿no? Y preguntarse si está funcionando todo esto que se ha pensado, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque tenemos en realidad bastantes instrumentos como parte del sistema de planeamiento estratégico, ¿no? Entonces, a ver, brevemente, bueno, este es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? En azul arriba. Y supuestamente acá vemos el impacto agregado, o sea, los objetivos nacionales que tenemos como país. Esos objetivos nacionales se desagregan en ciertos objetivos específicos y en acciones estratégicas. Pero a la vez tenemos también las políticas nacionales, que establecen objetivos prioritarios y servicios, ¿no? Que están vinculados no a nivel de impacto agregado, sino a nivel de resultados intermedios y finales, y los servicios que están vinculados a lo que podemos denominar productos, ¿no? Porque estos son entregables también del ciudadano. Y luego tenemos los planes estratégicos sectoriales, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, estos son eh, objetivos sectoriales, ¿no? Digamos, a nivel de transporte, ¿no? Por ejemplo, tenemos el presente, el sector de transportes, ¿no? De ambiente, no sé, de todos los sectores que tenemos. Y son objetivos que se dan a nivel de todas las entidades que forman parte del sector. Entonces, nosotros sabemos que dentro, por ejemplo, del sector de transporte está el Ministerio de Transportes, pero también está Sutran, está, ¿no? Los diferentes órganos que estaban adscritos que vimos anteriormente, ¿no? Y que tiene también sus objetivos estratégicos sectoriales y sus acciones estratégicas sectoriales, ¿no? Entonces, cada objetivo, bueno, se desarrolla en diferentes acciones. Y, digamos, de manera paralela, digamos, esto bajo una lógica sectorial y esto bajo una lógica territorial, tenemos los planes de desarrollo concertado, que son instrumentos que desarrollan los gobiernos regionales y los gobiernos locales, o sea, las municipalidades, ¿no? De hecho, estos planes de desarrollo concertados son el antecedente a los presupuestos participativos que preguntaron en algún momento, ¿no? Entonces, en teoría, bueno, en teoría, no sé, de acuerdo a la guía ¿no? del MEF y todo esto, a partir de los objetivos priorizados por los planes de desarrollo concertado, se trabaja, que digamos, estos son, me parece que tienen una vigencia de 3 años, se desarrollan el presupuesto participativo que es anual, ¿no? Y bueno, también tienen objetivos estratégicos, ¿no? Igual que sectoriales, pero en este caso territoriales y acciones estratégicas. Se supone que estos dos tienen que conversar, ¿no? Sobre todo, bueno, la parte de, ¿no? Los gobiernos regionales y locales deberían también analizar todos los sectores que los involucran y llevarlo también a esta parte, y además esto es concertado, o sea, tiene participación de la población, ¿no? De la población civil organizada, o agentes participantes, creo que le llaman, ¿no? Bueno, bajo la lógica de la parte, ¿no? Bueno, de este instrumento. Y luego, cada una de las entidades públicas tiene su PI, ¿no? Que son institucionales. Entonces, cada municipalidad tiene un PI, cada gobierno regional tiene un PI, cada ministerio tiene un PI, cada organismo público tiene su PI, ¿no? Entonces, que también tiene sus propios objetivos estratégicos, pero ya a nivel institucional, o sea, de la misma entidad y de las acciones, ¿no? Entonces, y estamos acá en producto, ¿no? Entonces, hemos llegado hasta este nivel, y de acá, digamos, hacia atrás, por llamarlo de alguna manera, son actividades operativas, o sea, lo que se ve en el POI, ¿no? Que es ¿no? El Plan Operativo Institucional. Entonces, esto, digamos, ya es ya el detalle del día a día, cómo debería funcionar, ¿no? Bueno, adelante mucho. Y bueno, y acá está un poco cómo se articula todo esto, y verán que es un poco algo complejo, ¿no? Pero bueno, el Estado de por sí siempre funciona de manera compleja, así que... Entonces tenemos, digamos, un nivel de planeamiento, ¿no? Que, como ya habíamos adelantado, ve los planes y políticas nacionales o territoriales, ¿no? O sea, y bueno, eso aterriza ya en el plan estratégico institucional, y eso ya en el plan operativo institucional multianual, ¿no? Entonces acá tenemos un planeamiento, digamos, de mediano plazo, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
¿no? Y claro, por otro lado, tenemos el cuadro de necesidades, ¿no? Entonces, dentro de cada entidad, así como el MEF lo hace para a nivel de nacional, dentro de cada entidad también se supone que cada área conoce exactamente su negocio, pues no sabe lo que tiene que hacer. Y em, entonces, igual, ¿no? Demandan, digamos, cuando se hace todo este ejercicio de programación que habíamos visto al comienzo, también deben decir, bueno, nosotros vamos a necesitar tantos recursos para hacer esto, ¿no? Y bueno, y eso se tiene que integrar porque tienes un tope, un límite a nivel institucional, ¿no? Y luego, bueno, tenemos ya el presupuesto multianual, la propuesta de presupuesto que formaba parte, pues, de esta planificación, y finalmente el presupuesto institucional de apertura, que es el que nos dan con la ley de presupuesto a inicio de año, ¿no? Que saben que puede modificarse, pero en principio es lo que hay, ¿no? Entonces, a partir de este presupuesto, las entidades tienen que hacer su plan operativo anual, ¿no? Institucional anual, ¿no? Entonces, con esto van a decir, bueno, ya, con esta plata puedo hacer esto, 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 ¿no? Entonces, a veces hay que reducir un poco las expectativas y aterrizarlas pues, a los recursos que hay, ¿no? Y claro, en el caso de gobiernos regionales y locales, con también a veces la idea de que puede haber más recursos, pero mientras no nos asignen, bueno, es lo que se puede hacer. Y el plan anual de contrataciones, ¿no? Entonces acá yo establezco, bueno, entonces para hacer esto necesito tales servicios, tales bienes, ¿no? Y bueno, y los presupuestos propiamente de los bienes, servicios y obras que se van a realizar, ¿no? Que en teoría se orientan a resultados, por la lógica del presupuesto por resultados, ¿no? Y que se ejecutan a partir, bueno, del inicio del año fiscal. Y bueno, como les había comentado también, en teoría hay una fase de evaluación para la mejora que, bueno, regresa al circuito. Y esto se ve más o menos así, ¿no? O sea, así es como, digamos, cuando tienen que armar sus cuadros, sus matrices en las entidades, tienen que articularlo, ¿no? Cada objetivo estratégico sectorial está vinculado a una o varias acciones estratégicas, y estas acciones estratégicas sectoriales se vinculan a objetivos estratégicos institucionales, ¿no? Entonces yo digamos, como sector sé que se tiene que hacer estas cosas. Y claro, cada institución dentro del sector dice, bueno, yo voy a colgarme de esta acción para definir cuál va a ser mi objetivo, ¿no? ¿Qué voy a lograr? ¿No? Y bueno, y se genera también una matriz, ¿no? Ya con las acciones estratégicas de cada entidad, acciones estratégicas institucionales, y hay indicadores para medir efectivamente, pues, cuál es el avance, ¿no? Y los logros esperados a futuro, y bueno, y qué unidad dentro de la entidad es la responsable de cada una de esas acciones. Y bueno, bueno, en realidad esto no se ve tanto así, sino que hay una versión más amigable, pero vamos a ir a esa en un momento más. Ya, bueno, entonces, bueno, en el caso de los PI, bueno, como les habíamos mencionado, tenían objetivos estratégicos y acciones estratégicas. Y estas acciones estratégicas, miren, acá conecta por un lado con las categorías presupuestales, ¿no? Que habíamos visto ¿se acuerdan de esto, no? El programa presupuestal, productos, proyectos, acciones comunes, las acciones, asignaciones presupuestales que no resultan en productos, y acciones centrales, ¿no? Y digamos, por un lado, tiene que conversar con esto, y por otro lado, también se conecta a nivel del POI, ¿no? A nivel del centro de costo, ¿no? Generalmente los centros de costo son las diferentes unidades, al menos que contablemente ya lo hayan definido de otra manera, pero suelen ser las diferentes áreas, digamos, o unidades orgánicas dentro de una entidad, ¿no? Y acá igual también hay ¿no? Un mapeo de las actividades operativas, de las inversiones que se tienen que realizar, ¿no? Las metas físicas y financieras, ¿no? Y se establece el cuadro multianual de necesidades, ¿no? Entonces, ven un poco cómo va encajando todos estos que hemos venido desarrollando, ¿no? Y bueno, y ese es, digamos, también tiene su propio cronograma, ¿no? Entonces, bueno, esto lo había hecho para hace un tiempito, así que esto este cronograma ha corrido, ¿no? Pero digamos que el que estaba vigente en ese momento era para hacer la planificación estratégica del periodo 2020-2022, son periodos de 3 años, ¿no? O eventualmente su modificatoria, ¿no? Acá, bueno, acá esta es una explicación más que hace el mismo plan, para que las entidades sepan exactamente qué plan tienen que hacer, o podían hacer uno 2021-2023, ¿no? Y bueno, y esto es cómo se hace el plan operativo institucional, ¿no? Entonces, que conversa también con el ciclo presupuestal, ¿no? Entonces,
Digamos, en el año previo, desde enero, se elabora el POI multianual, ¿no? Hasta el 31 de marzo. Entre abril y diciembre se registran las variaciones sobre este POI multianual, y el 31 de diciembre, cuando ya tenemos una ley de presupuesto, tiene que hacerse el POI anual, no multianual, sino el anual, consistente con esa asignación presupuestaria, ¿no? De tal manera que se ejecuta en los siguientes trimestres, pero con atención a las modificaciones que se pueden dar. Entonces, acá es donde conversan, ¿no? Esta fase de planeamiento, este sistema de planeamiento con el sistema de presupuesto, ¿no? A nivel de ya operativo. Y bueno, esto felizmente, porque creo que esto no es tan antiguo, tiene también su versión amigable, ¿no? Que lo tenía abierto por acá, espero que no se me haya perdido. Acá está. Ya, entonces, igual, ¿no? Tiene una lógica parecida. Nosotros también tenemos, ¿no? El PIA, el POI aprobado, ¿no? Igual podemos desagregarlo por nivel de gobierno. Está un poquito lento también. Igual, ¿no? Tiene una lógica parecida, ¿no? Pero acá, por ejemplo, tengo un mayor nivel de desagregación, ¿no? Veamos, por ejemplo, vamos a entrar por nacional, sector. Ya, hasta acá se ve igualito, ¿no? A ver, digamos, ya uno que... Ya, vivienda, ya, para hacer otro ejemplo. Pliego. Acá, Ministerio de Vivienda y otras, ¿no? Está la Superintendencia de Bienes Estatales, de propiedad, ¿no? Ecofopri, ¿no? Instituto de la Construcción, bueno, ya, digamos, Ministerio de Vivienda, y dentro de eso puede entrar ejecutora, ¿no? Hasta acá, sí, igualito que lo que había en la de presupuesto, ¿no? Pero acá me permite hacer un nivel mayor de desagregación, porque ya puedo abrirlo por departamento institucional o por centro de costo. Entonces, si me voy acá, por ejemplo, dentro ya del ministerio, bueno, ya, bueno, esto es como por centro de, perdón, ya digamos, agua segura, ya, centro de costo. Entonces ya centro de costo, por ejemplo, ese es un programa, ¿no? De programa de agua segura para el INMI Callao. Entonces tengo, claro, lo que está asignado a la dirección ejecutiva y a las diferentes unidades, ¿no? Dentro de esta entidad, ¿no? O, por ejemplo, regresemos al mismo Ministerio de Vivienda. Centro de costos, ¿no? Acá, bueno, acá tienen varias direcciones, ¿no? Y oficinas. Esto es lo que está para el despacho ministerial, los dos viceministerios que tiene, de las diferentes direcciones de línea, de sus oficinas, de sus órganos de apoyo, ¿no? De sus órganos, bueno, su Procuraduría, Secretaría General, sus órganos de alta dirección, ¿no? Entonces acá hay un mayor nivel de detalle, ¿no? Por si alguien desea curiosear con más detenimiento qué es lo que está pasando a nivel de una entidad en concreto, ¿no? Lo mismo con alguna municipalidad, que me gustan las municipalidades también. Ya, igual, vamos a una municipalidad. Digamos, ya, al azar, ¿ya? Se colgó. Ya, bueno, ni siquiera sé dónde queda esto, pero ya. Centro de costos, igual, ¿no? Dentro de esta municipalidad. A ver, carga. Se colgó la... Creo que hice algo muy rápido, ya. Y ahora sí. Mm. Bueno, no sé, creo que sea... Ya vamos a regresar de nuevo. Nivel de gobierno local, municipalidad. Ya mejor abrimos por departamento para que no cargue todo. Ya, Callao, digamos. La provincia de Callao tiene, ya digamos, Ventanilla, municipalidad de Ventanilla, o de Mi Perú, que es la nueva, ¿no? Y dentro de esta puedo ver sus centros de costo también, igualito, ¿no? Entonces, tanto tienen el Consejo Municipal, la Alcaldía, acá están cada uno de sus órganos, de sus unidades, ¿no? Sus sugerencias, gerencias y sugerencias, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un grado bastante importante de desagregación que nos permite entender cómo está el presupuesto, pero también el POI, ¿no? Que
que es un correlato de presupuesto dentro de cada entidad, ¿no? Y bueno, también lo podríamos haber abierto, pero digamos, por las variables propias del sistema de planeamiento, ¿no? Por ejemplo, a nivel este, de acciones, digamos, de acciones estratégicas, ¿no? Ahora, entramos, por ejemplo, de educación. Mira, por ejemplo, el Ministerio de Educación, ¿qué acciones estratégicas tiene? Vamos a ver. Ah, por ejemplo, tiene estos dos ejes. Y dentro de esto puedo seguir abriendo por acá, ¿no? ¿No? Y así, o sea, y bueno, contiene una lógica parecida, es cuestión de ir curioseando también un poco. Y bueno, ya, acá creo que me había salteado una pregunta. Esto de los COR, claro, los COR también, o sea, son un tipo de gasto, o sea, forman parte, es una categoría, pero del sistema de inversión pública, ¿no? Que tiene también su propia lógica y que, bueno, fue reformada hace algunos años, ¿no? Y la novedad fue entre las novedades fue que se incluyeron estos COR, que son gastos pues para acciones pues de reposición, ¿no? De optimización, bueno, ¿no? Digamos que son gastos más directos que no ameritaban hacer un proyecto de inversión pública con todo el ciclo de proyectos, pero sí igual forman parte del sistema de inversión pública, ¿no? Y bueno, pero claro, eso también o sea, está dentro del presupuesto en general, ¿no? O sea, todo recurso que se utiliza en el Estado está dentro del presupuesto público, ¿no? O sea, eso no hay escapatoria ahí. ¿En qué categoría de gasto exactamente está? Bueno, eso depende de cómo se está estructurando, ¿no? En el caso de los COR, me parece, sí, no recuerdo bien, pero debería estar dentro de adquisición de activos no financieros. Y claro, depende de lo que se esté haciendo, ¿no? Claro, por ejemplo, ah, claro, lo que pasa es que va a depender o sea, los COR son distintas categorías, ¿no? O sea, es un concepto, ¿no? Pero que contiene distintas categorías de gastos, que pueden ser desde adquisición de terrenos, ¿no? Entonces, y eso encaja dentro de alguna de estas genéricas, ¿no? Y también está dentro, claro, y si seguimos por las otras cadenas de gasto, igual lo vamos a encontrar, ¿no? Bueno, sí, eso, bueno, es en principio la exposición que tenía planeada.